Hola, buenas tardes. Primero, un poco justillos de tiempo, pero bueno, creo que estamos bien. Estamos haciéndolo en directo, ¿vale? Por un lado, por otro lo vamos a grabar también para poner en YouTube. Y entonces, dos cosas importantes. Una, bueno, agradecer a Elías, agradecer a Marta, agradecer a José Manuel, que es quien ha organizado el tema, a su señora también, a todos los que habéis venido. Importante, cuando hagamos las preguntas os pasarán un micrófono, intentar acercaros, nos dicen para escucharse bien y a partir de aquí la filosofía que hemos hecho hoy en Pamplona y que hemos hecho estos días en Madrid, Barcelona, etcétera, es un poco como todos conocéis el programa, es que la gente haga directamente preguntas, es lo más dinámico. Es cierto que habitualmente nos movemos entre 15, 20, hoy veo que hay 30, 40, no sé, pero hay mucha gente, con lo cual intentemos hacer las preguntas más breves para que todo el mundo pueda preguntar, ¿vale? La filosofía un poco es intentar que nadie se quede sin preguntar, etcétera, etcétera. Y a partir de ahora, pues, y como vamos a lo directo, pues quien quiera preguntar, esto como en los colegios, que levante la mano y nos diga, yo quiero preguntar, que el primero siempre da un poco de vergüenza, pero bueno, aquí estamos en familia. Y si no pregunta nadie, acabamos el acto y nos vamos. Mira, hay un señor allá. Buenas tardes. Una pregunta. Usted tiene la teoría desde hace algunas semanas de que Pedro Sánchez es un cadáver político. Esa teoría del cadáver político, como yo particularmente no lo veo, era por si podía explicar el razonamiento de que Pedro Sánchez es un cadáver político y que tarde o temprano, digamos, ese cadáver terminará saliendo. Y no sé, en ese sentido de que no. Sí. Mira, la filosofía en principio la tenemos clara por un concepto. Pedro Sánchez hace unos meses su principal filosofía era salir de España, buscarse un sitio internacionalmente. Está claro que luego de la carta se vio muy claramente de que alguien que, entre comillas, incluso dice que su mujer es potencialmente corrupta y por eso se pone a pensar, pues no tiene salida afuera, con lo cual se tiene que reducir, digamos, al ámbito español. Y lo otro que estamos viendo con mucha claridad es que cada vez la presión es mayor. Si ¿se acuerdan cuando explicábamos el otro día en el programa lo de la cena de los idiotas? Por decirlo así claramente. Claro, imagínense la situación cada uno de ustedes en su casa que se sientan en Navidad y tú, tu hermano, tu mujer, todos podéis acabar en la cárcel. Porque realmente las acusaciones son para acabar en la cárcel. Eso genera una tensión y eso políticamente tenemos algunos muy claro de que eso es lo que le convierte, digamos, en cadáver. Que tardará un mes, que tardará una semana, que tardará un año. Eso es otra historia, que es una de las cosas que a veces los tiempos es lo más difícil a veces de intentar cuadrar. Pero que es un cadáver político se ve porque cuando uno no tiene ni la posibilidad, digamos, de aspirar a cargos internacionales, como es el caso de Pedro Sánchez, y creo que nadie duda de que ahora mismo no tiene ninguna salida internacional, pues llamarle cadáver entiendo que es lo más natural. Si podéis decir el nombre cuando preguntéis, porque así, y que nadie me llame de usted. Que coño, que no. Hola, buenas tardes. Buenas. Gracias por venir, lo primero. Y lo siguiente, abundando en lo que decía el señor, es que... perdón, Victoria. Victoria, vale. Me acordaba. Abundando en lo que dice, yo es que sinceramente no entiendo que, bueno, que es el cadáver político, pero es que yo tampoco lo veo, porque aunque lo tenga un puesto internacional, lo cierto es que se agarra aquí y yo creo que va a tener bastante apoyo, porque creo que es capaz de dar cualquier cosa. O sea, lo que hemos dicho muchas veces, sería capaz de vender a su madre. Entonces, yo desgraciadamente es que he perdido la esperanza, porque pienso que se agarrará al puesto en España como sea, y dará lo que sea. Sí, hay una cosa que es clara, Victoria, que creo que tampoco nadie lo duda, que venderá a su madre y a su mujer, si es necesario, y a quien sea, por estar en el puesto, eso está claro. Pero fijémonos un poco en lo que ha ido pasando en estos años, en estos 2, 3 años. Hablo de memoria, pero yo creo que no deben haber pasado ni 2 años, Iván Redondo era Dios, y de un día para otro desapareció. Ábalos era su mano derecha y desapareció. Al final se está quedando desnudo
Y eso al final tiene un coste personal, que es algo que a veces a nosotros nos cuesta explicar. El hecho de que una persona cuando acaba quedándose sin las defensas acorazadas que tiene, se acaba debilitando. Que Pedro Sánchez tiene una capacidad de resistencia muy elevada. Yo creo que tampoco nadie en esta sala duda de que es capaz de todo. Pero hay que tener, y sé que es difícil, hay que tener paciencia a veces, y yo entiendo que gente esté desmoralizada, que gente diga esto no vale para nada, pero ese es el discurso al final que ellos quieren, que no se va a cambiar nada. Y si entramos en esa dinámica, hay un detalle, por ejemplo, las últimas elecciones catalanas, o en diferencia, por ejemplo, de las madrileñas, las de que ganó Ayuso hace un año y pico. En Cataluña participó un 57% de la gente. En Madrid participó un 82%. El detalle es que cuando hubo las elecciones en Cataluña, que ganó Arrimadas, en el 17, participó un 80%. ¿Qué pasa? Que mucha gente que se desanima, obviamente no tal, pero los malos, entre comillas, estos van siempre a votar. Y el ejemplo lo hemos comentado hoy en Pamplona, con todo el respeto obviamente, la gente de Bildu, por ejemplo. ¿Alguien se piensa que un votante de Bildu en estas elecciones se ha quedado en casa para no votar? ¿No? ¿Alguien se piensa, Cataluña algún independentista sí que se ha quedado en casa porque están desilusionados también con Puigdemont y con Esquerra? Eso es otra historia, pero el país vasco es muy claro. Y ha habido una votación también muy exigua, un poco más de un 60%. La gente, digamos, que no está desanimada, los que están viendo que están consiguiendo todo, esos van todas. Entonces, la fuerza, creemos algunos, de la democracia precisamente es conseguir ilusionar a la gente a que vote quien quiera, pero que al menos vaya a votar. Porque si luego van a votar, en este país es muy curioso, cuando vota más de un 80% y no por entrar en uno o en otro partido. En Madrid arrasa Isabel Díaz Ayuso. Cuando vota más de un 80% en Cataluña gana Ciudadanos. Cuando votan sobre un 70 y pico así, hasta gana Feijóo. Quiero decir, que al final lo que algunos vemos es que la gente, que podemos denominar, de más centro-derecha, es la que cuando hay un problema se desanima más y dice, pues yo ya no voy a votar, me quedo en casa, y los más radicales, digamos, por llamarles de otra manera, o los que serían más cercanos a la izquierda o al socialismo, estos van a votar, y todo el mundo tiene amigos que son de un partido y otro, supongo. Estos no fallan ninguna elecciones. Entonces, claro, la democracia al final no obliga a nadie a ir a votar, pero está claro que si vota la mitad de un país y la otra mitad se queda en casa, tenemos un problema en cierta manera emocional. Y sí que es cierto que algunos pensamos que ese es el gran problema de este país. Yo remarco muchas veces en el canal que lo que debe hacer la política es ilusionar. Claro, si no consigues ilusionar, pues tenemos un problema. Y hoy comentabas, por ejemplo, en Pamplona, que estamos en esta situación también porque Feijóo no consiguió ganar. Con lo cual, el problema no es tanto que Sánchez sea malo, que Sánchez ya sabemos que se va a agarrar a lo que sea. Y tenemos todos claro que si venderá a su madre, a su padre, a su mujer, a sus hijas, a quien sea, por mantenerse en el poder. Pero claro, la cuestión no es qué malo es Sánchez, sino qué de bueno tienen que hacer los otros para conseguir que un 30%, por decir un número, o un 20% de la población vuelva a ilusionarse en ir a votar. Fíjense el detalle, y no es por citar nuevamente Madrid, 82% de participación. Quedó arrasada la oposición. Entonces, claro, son detalles que a veces podemos entender que nos perdemos porque obviamente al final la gente vive en el día a día y ves lo que pasa y dices, madre de Dios, ha pasado esto, y el señor se queda, ya ha pasado esto y se sigue quedando, ya ha pasado esto y se sigue quedando, y meten en la cárcel a este y se sigue quedando. Bueno, tiene una capacidad de resistencia muy alta el presidente Sánchez. Bueno, pues hay que jugar un poco con eso, con intentar seguir presionando y seguir avanzando en ese tema. Lo importante, si alguna pregunta no la respondo y se considera que no está respondida, me lo volvéis a decir, que yo a veces le doy la vuelta y no hay ningún problema. Buenas tardes. Me llamo Alfredo Macía y soy de Praga. El otro día, la semana pasada, el Chef de Thanos sacó en su encuesta una ventaja de 6 puntos al Partido Socialista, y días antes habíamos visto que estaba un punto por encima del Partido Popular. Bien, ya sabemos el tipo de cocina. Pero lo que me extrañó es que ayer el señor Pichadilla
¿Mm? Vino a decir, bueno, no vino a decir, dijo que había en estos momentos un empate técnico ¿Mm? entre el PP y el PSOE. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde calcula usted, porque ya sé que no tiene una bola de cristal, dónde en este momento podemos estar situados? Porque estamos ya a las puertas de las europeas. Mira, tenemos, y esto lo decimos así claramente, una teoría que el problema actualmente no es tanto Sánchez como la oposición, y aquí lo hablamos en general, ¿eh? Hay una cosa clara, que ahora mismo Sánchez tiene una ventana de oportunidad, por ejemplo, lo que se habla de que si Puigdemont lo deja tirado o no, por decirlo muy claro. Sánchez podría aprovechar que Puigdemont dijera esto se va fuera a convocar elecciones y ya veríamos si Feijóo está preparado por unas elecciones. Es que ese es el problema, porque Sánchez, ¿qué vendería? He conseguido, aunque es un discurso de principio falso, como dijo otro día Alejandro Fernández, he conseguido anular el independentismo. He conseguido que vaya mejor todo, aunque luego en la calle valga el supermercado mucho más y todo valga mucho más. Pero esos mensajes, la comunicación que decimos muchas veces en el canal, pueden ser efectivos. Y el problema no es tanto Sánchez como por qué no genera ilusión el Partido Popular de Feijóo. Y ese es un problema que nosotros ahí obviamente no podemos entrar, pero es cierto que ahora mismo algunos pensamos que estaría más igualado de lo que parece. Yo si fuera Sánchez sería más fácil hacer unas elecciones ahora que en julio. Y en julio no ganó técnicamente, pero acabó pactando para ganar. Y ahora da la sensación que podrían ser mejores. Y hay un elemento clave, la abstención. El votante que podía ser técnicamente incluso el de Ciudadanos, PP, etcétera, se puede quedar en casa. Por el mensaje que ha dicho Victoria de que la gente está... ¿Para qué vamos a votar si no vale para nada? Y claro, ¿eso cómo consigues activarlo? Pues generando ilusión en la gente, que es una palabra mágica, pero que es una palabra que no todo el mundo sabe hacer. Yo no digo que se ponga a explicar chistes Feijóo ni nada de eso, pero que al menos se le vea la palabra que hemos usado hoy, es un poco de ardor. Un poco de como cuando se enfadan con él en el Congreso, que lo hace bien, pero a veces da la sensación de que va sobrepasado. Y obviamente, que esto lo hemos dicho en el canal muchas veces, esto no es Galicia. Es decir, que Galicia en un coche la recorres en 2 minutos. Aquí te has de ir a Almería, te has de ir a no sé dónde. Y da la sensación a veces de que lo que falta más brío, digamos, a la oposición, precisamente que al gobierno. Porque creo que nadie tampoco va a dudar aquí que ahora mismo Sánchez tiene muchas ganas de quedarse. Si ahora preguntáramos en plan levantar la mano, seguramente habría gente que diría, es que a lo mejor Feijóo ahora con la situación económica no quiere ganar, pero eso en el fondo nos está transmitiendo que hay uno con ilusión, que es Sánchez, y otro sin ilusión. Y entonces el problema es que al final la gente le gusta ver ilusión. Los de un votantes y otros, y obviamente Sánchez tiene sus votantes. Y a partir de ahí, yo lo de las encuestas, saben que a veces se van bien por un lado, por otro lado, los sondeos, los trackings, pero sí que da la sensación de que no acaba de arrancar, digamos, la ilusión del Partido Popular. Y el ejemplo, obviamente, claro, fueron las últimas elecciones, con lo del verano en la playa y todas aquellas chorradas, que al final eso parecen más campañas infantiles que serias. Y algunos pensamos que este país es suficientemente serio para que la política se haga de una forma seria. Mi nombre es Manuel. Yo estoy con Victoria 100% que no se ve luz al final del túnel, porque al fin y al cabo el nivel político que tenemos en España es muy bajo. Es imposible que genere la ilusión de los ceros, sobre todo los grandes bloques clasificados. Y Sánchez lo que tiene es no tiene un escrúpulo para pactar, digamos, con cualquiera de igual, que la independentista verde, azul y amarillo. Entonces, bueno, mientras no tenga escrúpulos y pueda hacerlo así, solamente con la masa de votantes que tiene, como van a decir, y a todos los votos de estos los partidos minoritarios, al final tenemos que Sánchez para muchos años. Sino además que, como bien usted ha dicho, pueda continuar en el proyecto. Entonces, mi opinión es como la de Victoria, que no olvidamos aquí ni con la palabra. No, hay una cosa que es cierta, bueno, creo que tampoco nadie va a dudar, el nivel político de este país es muy bajo. O sea, los políticos en este país, nosotros decimos algo que es
poco, como se dice, que la gente no acaba de comprender a veces que los políticos cobran poco. Es un discurso poco aceptado por mucha gente. Pero ¿qué pasa? Es una cuestión incluso económica. Si el político cobra poco, ojo que estamos hablando de que un presidente de este país que mueve una empresa de 1.400 de 1,4 billones, cobra 80.000 euros. Perdón, un director de ventas y seguramente alguno de aquí cobra más. Entonces, claro, y un diputado que cobra, son 5.000 euros limpios, a veces son 60, 70.000 euros, están gestionando este país. ¿Qué pasa? Que un profesional bueno, por esos sueldos no te viene. Hay la anécdota que se ha explicado alguna vez de Pablo Isla, que en principio le ofreció Feijóo entrar en política para ser ministro, vicepresidente, antes de las elecciones, ¿eh? Y claro, la respuesta fue, yo que cobro 15 millones, 20 millones al año, voy a venir por 60.000 euros más que me insulten cada día, más que tenga que ir con escolta, tal. Eso al final crea una dinámica que el problema es que los políticos que hay son mediocres. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y con políticos mediocres están más pendientes de mantenerse en el cargo que de servir a los ciudadanos. Pero yo vuelvo al discurso antes de Victoria, de que eso todos lo podemos entender. Y el problema es si eso nos lleva a desmoralizarnos y decir esto no vale para nada, o nos lleva, digamos, a decir, oye, pues hay que intentar seguir trabajando, seguir votando, seguir lo que sea, ¿eh? Porque al final es la responsabilidad de todos el país. Hay una cosa también, creo que es cierta, es decir, son un poco esa frase que escuchaba mucho de los complejos. Resulta que se puede pactar con Podemos sin ningún problema, o con Bildu, que es el caso más claro, con sus antecedentes, y no se puede pactar con Vox porque es la ultraderecha. Cuando en principio, hasta donde yo sé, nadie de Vox ha sido encarcelado por pegar un tiro a nadie. Entonces, claro, si esos complejos no se eliminan, que algunos pensamos que fue un error conceptual en las elecciones del PP, intentar luchar contra Vox, que Vox al final no deja de ser una escisión del PP. Con lo cual, oye, si algún día hay que pactar con ellos, como hizo en su momento inteligentemente, y no por volver a citar, la Díaz Ayuso, y los usó cuando le hizo falta, y cuando ya no les hizo falta ganó por mayoría absoluta. Pero jugar a la batalla, como hizo el PP, por ejemplo, en el País Vasco, contra Vox, parece que incluso te elimines y te limites a tus opciones de hacer algo. Entonces, claro, eso al final volvemos a lo mismo. Eso es el complejo, el bajo nivel de la política, de los asesores, etcétera, que ni pisan la calle ni nada. Al final, lo que la gente quiere, vamos, es, oiga, pues vivir bien, poder llegar a final de mes holgado. Las generaciones anteriores, los que eran nuestros padres o nuestros abuelos, tenían una segunda residencia y se la compraban con lo que ahorraban, y ahora los que tengan hijos o así, pues es imposible ahorrar nada. Entonces también hay un factor un poco económico muy importante que al final acaba dando argumentos, digamos, a que esto no funciona, de que cuál es la capacidad de ahorro de ahora comparado con otros años, cuál es la capacidad incluso de pago al Estado. Una persona que cobre más de, creo que son 35.000 euros, paga un 37% de IRPF, pero es que de lo que le queda ha de pagar un 21% de IVA. Y ya no les digo si hereda una casa o compra algo, ha de pagar un 5, un 10 y todas esas historias que al final dices, tengo que vivir con un 5%, con un 10% del sueldo. Claro, un sueldo, yo desconozco, les admito Zaragoza en nivel económico, pero en Madrid y Barcelona con 2.000 y pico euros no vives. Con lo cual, tenemos un problema a veces de concepto. Y sobre los minoritarios, es algo que ha salido en más de uno de los coloquios, que hay otros países, por no irnos muy lejos, Francia, por ejemplo, que hay segunda vuelta. O Estados Unidos, que es diferente, o muchos, Argentina mismo hay segunda vuelta. Pero ese cambio conceptual ahora sería muy complicado de hacer. Pues claro, ¿qué vas a plantear? Un partido que gane y dice, a partir de mañana si no llegas al 6% no sacas diputados. Se montaría en este país, que somos un poco acomplejados, una dificultad grande. Hay que intentar buscar el momento pues, para transformarnos y mejorar como democracia, que llevamos 40 años y es el periodo más estable en España de toda su historia. Oye, pues hay que ir mejorando cada vez. Seguramente el problema que ahora nos afecta a nosotros. Y claro, nos quejamos, como es normal. Pero al final es la democracia en España
es como un niño pequeño, aún está, perdón, meando, cagando, etcétera, etcétera, y a veces nos llora y, jolín, y no sabemos qué hacer. Bueno, pues ya será más mayor. Y eso implica paciencia, calma, tranquilidad, que sé que es un discurso muy sencillo y tal, pero a veces es lo que toca. Hola, buenas tardes, soy Fernando. Siempre has defendido la limpieza de las elecciones, diciendo que era muy difícil dar un pucherazo en el conteo de votos por los controles que hay. Pero la realidad es que teniendo controlado Indra, Correos, el Ministerio del Interior y todos los que están involucrados en el conteo y en el transporte de los votos, ¿por qué tienes esa seguridad? Porque en realidad el 23J hubo dos cosas raras. Primero, que el PP saca mayoría absoluta en el Senado, pero no logra hacer esa misma diferencia en el Congreso, cuando yo creo que no conozco a nadie que meta una papeleta del PP y otro del PP defendiendo que vote un sitio a otro. Y segundo, que no sé si que leí hace un par de días que solamente en el voto de Correos, entre la izquierda y la derecha, había habido una diferencia del 17% a favor de la izquierda. Vale, pues mira, te lo contesto directamente. No es que creamos en la limpieza las elecciones o no, es que técnicamente y tecnológicamente es imposible toquetear las elecciones, sea Indra o no sea Indra. Eso lo tenemos no claro. Lo siguiente, el tema que comentas de la diferencia de votos de Senado a diputado, efectivamente, quien vota una cosa vota otra, pero recuerda que la parte, digamos, de el número de votos que necesitas para una cosa y otra no es lo mismo. Es decir, no hay el mismo porcentaje de senadores que de diputados, con lo cual los porcentajes dependen de provincia o no dependen de provincia. Tú si eliges, ahora digo de memoria, 12 diputados o 25 diputados, en esa provincia eliges los mismos senadores que en otras provincias, con lo cual los porcentajes de globalidad no afectan. No es lo mismo un 25% de 100 con 25% de 50, por decirlo así de claro. Y no sé si me habías dicho, lo de Indra, Correos, el Ministerio del Interior, etcétera, etcétera, quien ha estado que supongo alguno ha estado en una mesa electoral, etcétera, etcétera, nadie dice que no pueda haber cambalache de, yo qué sé, de que uno está de presente en una mesa y se equivoca o no se equivoca, y dice, ha habido 22 y 21, por decir algo, pero un cambio generalizado por unos votos, ya digo yo que técnicamente y tecnológicamente es imposible a día de hoy. Y hay que recordar una cosa importante también, en España solamente es de los países donde más rápido salen los resultados. Y también es cierto que en España son los países donde a veces nos cuesta entender que hay gente que vota otras cosas. Es decir, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, yo conozco gente que en las elecciones de julio jamás hubiera pensado que votaron socialista, en el último momento votaron socialista. ¿Dónde voy? Al final la diversidad, la gente por suerte el voto es secreto y la gente una cosa es lo que manifiesta o lo que hace. Y es cierto de que lo que nosotros podemos pensar de cómo debe ir el país o cómo creemos que está yendo el país, no todo el mundo obviamente lo comparte. Yo puedo pensar que Sánchez es un mal presidente, etcétera, etcétera, que solamente lo compartimos todos los que estamos aquí sentados, pero a lo mejor hay gente que está encantada de la vida. Pues eso es la democracia y no quiere decir de que seamos más o menos, porque al final se cuenta votando. Y votando ya le digo, o ya te digo, que es técnicamente y tecnológicamente es imposible modificar las elecciones a día de hoy. Sería algo suficientemente evidente. Sí, perdón. Bueno, pero también están investigando mil cosas que no tienen ningún sentido. O sea, sabéis que las teorías, de conspiraciones y todo esto, no somos partidarios bajo ningún concepto, porque creemos que hay cosas que el Estado funciona mejor o peor, pero el Estado funciona y esa es una de las cosas que serían intocables. Luego, obviamente, cada uno puede tener su opinión, que yo ahí no lo discuto, Hola, Hola. una de ellas es qué diferencia ves entre el PP y el PSOE, y dos, ¿qué le va a hacer caer a Sánchez? ¿El Begoñazo o las elecciones de Cataluña? Vale, la primera. Gracias, Marta. Empiezo por la segunda, ¿vale? Más que nada porque la tengo más así. ¿Qué va a hacer caer a Sánchez?
creemos que la presión de todo, es decir, lo de su mujer, lo de su hermano, lo de correos, sí, todas las cosas que van, al final es como una gota malaya que va subiendo. Lo de Cataluña, pero lo de Cataluña, fíjate que al final va a venir luego de las elecciones europeas. Porque sabéis que no se puede, la clave en Cataluña es constituir la mesa, no se puede constituir, constituir hasta el día 10. Y al final hay cosas que suceden que son cuanto menos curiosas. ¿Quién decide, lo explicamos ayer o antes de ayer, quién decide cuándo se constituye la mesa? Lo decide el presidente aragonés. Pues claro, el presidente aragonés pues, se levanta mañana y dice, porque como se va y no sé qué, teóricamente, y dice, pues la mesa la quiero constituir el día 5 de junio. Al presidente aragonés, sí, a Pere Aragonés, no, al Pere, no al presidente de Aragón. De Cataluña, dice el presidente Aragonés. Es que se llama Aragonés. Sí, a Pere Aragonés. Sí. Entonces, claro. Entonces depende de lo que él decida y obviamente estamos en un argumento que bastante sencillo. ¿Alguien cree que si constituyen la mesa en Cataluña el 5 de junio, 4 días antes de las europeas, el PSOE, por ejemplo, pactaría con Junts? No. ¿Alguien cree que el PP le daría los votos para la mesa al PSOE? No. ¿Alguien cree que pactaría Esquerra con el PSOE? Pues no. Entonces, claro, depende, por ejemplo, de eso, podría haber un escenario u otro. Y al final lo que hay que valorar, o valoramos, es que eso no deja de ser un poquito más de presión. Es decir, presión al final acaba siendo algo fundamental. Va goteando, por ejemplo, lo de la señora Begoña, su mujer. ¿Alguien cree, aquí saben que funcionamos mucho también en esos temas, ¿alguien cree que contrata ayer un abogado si no está a punto de ser imputada? No, porque cualquiera de ustedes, si les dice un día, invento, les llama un día a Hacienda y les dice, a lo mejor te pongo una multa, no llaman a un abogado hasta que tienen la imputación o la carta o lo que sea. Con lo cual está claro que las cosas van moviéndose hacia un destino. Y está claro que en este país, y eso no sé si sería suerte o mala suerte, ningún juez se atreve a imputar a la mujer de un presidente si no hay indicios suficientes, por una tontería no la imputa. Entonces, claro, aquí estamos hablando de un caso muy parecido, que lo hemos dicho en el canal muchas veces, al de Urdangarín. Muchos seguramente los que estamos aquí, cuando empezó el Urdangarín, nadie creía que acabaría en la cárcel. Y Urdangarín acabó en la cárcel, luego acabó divorciado, todas sus historias, pero ya acabó, perdón, que el otro día leía que está buscando trabajo. No diré que es un desgraciado, porque es de una familia de dinero, pero quiero decir que es una persona que ha perdido todo. ¿Alguien se cree que un juez se atreve a tocar a Begoña Gómez si no hay suficientes indicios? Y estamos hablando de más de 5, de 6, de 7 años de cárcel. Por lo que se sabe. Por lo que no se sabe, vaya usted a saber. Súmale lo del hermano. No es normal que una persona con un sueldo de, parece que eran 50 y pico mil o 60.000 euros, que en el fondo son 2.000 y pico, 3.000 al mes limpios, ya no hablo de que viva fuera, se compre un antiguo castillo por 2 millones de euros, vamos, a mí no me cabe en la cabeza, o es un tío que hay que ponerlo ministro mañana porque es brillantísimo. Entonces, claro, eso al final suma, porque eso al final habrá que dar una explicación, y saben que ahora está la Diputación, pero es probable que se lleve a juicio también ese tema. Luego el tema famoso, obviamente, de los móviles, de la información, de los cambios de opinión de Sánchez sobre el Sáhara, todo eso al final va sumando. Y claro, sí que es cierto que la respuesta más inteligente de Sánchez es, si todo el mundo me está presionando, ¿yo qué voy a hacer? ¿Admitirlo o tirar para adelante a ver si cuela? Y viendo la respuesta que ha tenido en elecciones, etcétera, él prefiere tirar para adelante y ya veremos si algún día la presión es suficiente para moverlo. Y luego me has preguntado, perdona, PP-PSOE, ¿me habías preguntado? Vale. Si frente a PP-PSOE. A ver, a veces se habla de que es lo mismo, no sé qué, no sé cuánto. Sí que hay una cosa, y yo creo que son muy parecidos. Y es que las estructuras de los partidos, de las dos, se han convertido en forma de vida. En eso yo creo que lo voy a discutir. Pero ahí te incluiría a Vox, a Podemos, bueno, hasta donde se murió, a Convergencia, obviamente, lo que era Convergencia, al PNV, etcétera, etcétera. Y es un poco lo de antes, es decir, que la política se convirtió en el lugar de los mediocres, de la gente que no tiene que caerse muerto.
¿Alguien cree, y volvemos a esa pregunta, de que alguno de los asesores del PP, y hablamos de los tres que hablamos más, de Borjita, Cuquita y Elías, cobrarían lo que cobran en una empresa privada? Yo creo que no, yo no los contrataría nunca. Entonces, fuera de eso, por ideas, por concepto, deberían estar en las antípodas, deberían, ¿eh? Pero algunos echamos de falta, y lo hemos explicado alguna vez, por ejemplo, que en una situación como esta, donde lo que interesa a la gente son los bolsillos, como ha pasado siempre en cualquier país, no escuches un partido como el Partido Popular, pues tener iniciativas fiscales, iniciativas por los autónomos, iniciativas por las empresas, todo eso no lo escuchas. Entonces, claro, da la sensación de que no han entendido no solo la ilusión, sino de que hay que tener cierto tipo de iniciativa. Y en eso también hay que reconocer que tiene más iniciativa el PSOE que el PP. Y claro, uno lo ve desde fuera, o yo que he estado siempre en empresa privada, o ustedes que han estado en empresa privada, serían elementos fallidos. A ver, si a mí me contratan mañana en una empresa para facturar más, que en el caso de Feijóo es para ganar unas elecciones, y llego, las pierdo, o sea que yo facturo menos, a mí me echan. Pues claro, nos entendemos que lo normal en aquel momento podría haber sido a lo mejor darle una oportunidad a Feijóo porque se ha rodeado de un mal equipo. Pero lo que no tiene sentido es que mantenga el equipo, siga sin generar ilusión, siga sin hacer apuestas por fiscalidad, por temas diversos, y siga enfrascado en, que yo lo critico mucho, en que se manifiesta el sábado que viene, el domingo que viene, no sé dónde, en Madrid, contra la amnistía. Y dices, pero si la gente ya tiene descontado que la amnistía no gusta, ¿para qué vamos a repetir algo que en principio no nos aporta votos? Saben que siempre digo en el canal que al final la política muchas veces debe ser intentar captar votos, intentar captar gente que te diga que te aprecia, que te va a conseguir votar. Y el PP ahora mismo lo único que está haciendo, y en eso es parecido al PSOE, es mantener los fieles. Y con los fieles no llega. El problema es que el PP al día de hoy con los fieles no llega. Por mucha encuesta que a lo mejor un día salga una cosa u otra. Y eso es un problema. Y es un problema de país. Y si encima lo único que hace es que la gente se desanime, porque no ve opciones y tal, pues obviamente vas hacia atrás. Es eso que el PP y el PSOE mantienen la agenda 2030 los dos. Bueno, ya, pero yo de la agenda esa saben que hablo poco, nada. Pero porque tiene algunos puntos que yo pienso que son interesantes, ¿eh? Pero yo creo que ahora mismo ese tipo de discurso como partido, no aporta nada. O sea, ¿qué aportaría un líder político ahora mismo? Pues hablar, pues todos aquellos que aquí tengan hipoteca, pues cómo les ha subido la hipoteca el último año, que tener una revisión. Todos aquellos que llegan justos a final de mes, lo mismo. Toda aquella gente, lo que hemos dicho, que tiene padres, abuelos o hijos. Oye, que la gente joven no tiene oportunidades, que la gente, nuestros padres, abuelos, se compraban una casa, una segunda residencia, y ahora, ¿cuánta gente entre 30 y 40 se compra una casa? Pues prácticamente ninguna. Lo que hacen es heredar la casa, con lo cual hay como una clase social que es los hijos de, que tienen más recursos que tal. Al final, quien tiene muchos recursos, y esto se ha hablado con algún banco, siempre te dicen, no, los que tienen recursos es los hijos de los trabajadores que sus padres compraron un piso y ahora lo venden y ya tenían una torre, yo qué sé, tal, y ahora resulta que tienen 200.000 euros en el banco porque han vendido un piso en un barrio que en teoría valía 50.000, estaba pagado y ahora de golpe tienen 200.000 euros. Pero eso no pasa a todo el mundo. Y la distancia cada vez creemos es mayor entre la gente que está o que quiere buscar oportunidades, que lo es muy difícil en este país, y la gente que está tranquilamente viviendo, por llamarle de alguna manera. Hola, buenas tardes. Soy Francisco y quería plantear dos cosas como ejercicio. Ayer Sánchez, en su aparición meeting, que viene atento, dijo que estaba seguro que el juez iba a archivar el caso de Goña. Que no había caso, era fan. Eso se puede entender como un mensaje intimidatorio al juez. ¿Esa es ¿Hay dos o es uno? ¿Hay otra pregunta? Es casi a punto las La dos. otra es cómo el Partido Popular puede utilizar ese concepto nuevo que se ha introducido de la contrainformación. Vale. ¿Cómo podría hacerlo?
Vale, la primera, sí, puede ser una manera de intimidar, pero al final es la realidad. Vale, y ya sé que a veces estas cosas explicadas suenan raras. Yo si fuera Sánchez también diría lo mismo, archivarlo. Otra es que el juez tenga la autoridad y no lo haga. Porque está claro que un juez no se mete a todo este follón si no ve unos indicios claros. Aparte, recuerden que el tema de Begoña hay una parte secreta. Ojo, que no es una parte que todo el mundo desconoce y que lo está gestionando además, si no me equivoco, es la UCO. La UCO, que es lo de la Guardia Civil, que con todo el respeto, allá estamos en Tarragona, bueno, perdón, en Tarragona, en Pamplona estamos hoy, pues tienen el caso de Barbate. Quiero decir, que es gente que tiene ganas. Vamos a hacerlo así de claro, porque han sido maltratados, etcétera, etcétera. Con lo cual, en este caso, yo creo que es un mensaje de comunicación político de Sánchez. Y yo creo que al juez le entra por un lado y le sale por otro, porque precisamente quien está haciendo más ahora mismo de gente de Estado son los jueces. Muchos siguen haciendo su trabajo, etcétera, etcétera. Que habrá uno atravesado, dos atravesados. Digo atravesado, es decir, que prefieren cumplir consignas de partido que otra cosa, ¿eh? Fíjense la diferencia entre jueces y fiscales, donde hay una dependencia jerárquica muy clara y aún así algún fiscal se ha salido de la línea. Pero en jueces, yo en eso sigo apostando por la independencia. Sí que es cierto una cosa de los jueces, que a veces cuando archivan alguna causa o no quieren citar a declarar a alguien, la gente dice, ya está, hay que dejar que la justicia funcione. Tendrán sus argumentos. Es aquello del respeto máximo. Sobre la contrainformación lo hemos explicado alguna vez. Ese es un concepto a veces más complejo, porque sería esto del siglo XXI, que en el fondo consiste en conseguir la iniciativa. Entonces tú para hacer contrainformación, pues una de las cosas que estamos viendo muy evidentes es que ahora mismo la oposición, por decirlo de alguna manera, va totalmente a rebufo de lo que dice el presidente. Es decir, el presidente y de las noticias del presidente. Sale la mujer de no sé qué y ya está el PP diciendo, es que no sé qué, pero no generan iniciativa. Fiscalidad, por decir algo, autónomos, etcétera, eso podría ser contrainformación. En el fondo, contrainformación es intentar ponerte por delante con información y con información un poco a lo mejor más sesgada. Eso ya sería una contrainformación un poco menos, ¿cómo decirlo?, menos ética, es que no me salía la palabra, es decir, pero al final no deja de ser, es aquello de que saben que hay tres tipos de mentiras, las pequeñas mentiras, las grandes mentiras y la estadística. Pues juguemos a la estadística. Quiero decir que al final tú puedes explicar muchas cosas. No tiene sentido de que, al menos yo que paso por la calle, y supongo todo el mundo va a la calle, que te digan, España está creciendo un montón, yo no sé dónde está creciendo. Entonces, claro, ¿eso cómo lo combate el PP? De esto no vamos a hablar porque no sabemos qué decir. Pues a eso tienes la estadística. Seguramente hay una estadística que te dice, no tengo ni idea, que el nivel de ahorro de este país ha bajado un montón. Consigue convertir eso en titular de prensa y consigue convertir eso en información. Al final, lo que necesitas hacer, la contrainformación, lo que hace, lo que genera es información adicional que sirve para cambiar los escenarios. Y el principal escenario que algunos pensamos es tener la iniciativa. Porque al final hay una cosa, una lógica casi filosófica. Si tú tienes la iniciativa, tú puedes generar ilusión o no. Si tú no tienes la iniciativa, solo dices que no a todo, y esto incluso cada uno en su casa. Si te viene, que tenga hijos o hijas, si te dicen, hostia, me han despedido no sé qué, no sé cuánto, si le haces pobrecita, no sé qué, no, pues intenta contrainformar diciendo, pues mira, ha salido una oportunidad de trabajo aquí, envía el currículum, si es gente más joven, etcétera, etcétera, etcétera. Al final son actitudes que tenemos todos en nuestra casa, en nuestras actividades, que dices o te das cuenta que la política no hace. Yo insisto, ahora nos leemos cualquier diario, las últimas comunicaciones del PP, y todo es o negar o decir que es falso, que incluso esto, fíjense, que había pasado con el tema de Ayuso. Que con Ayuso, que creemos algunos que gestiona bien la contrainformación, Miguel Ángel Rodríguez, ha habido una época que se ha dedicado a desmentir. Lo del hermano, lo de la madre, lo del padre, lo de no sé qué, y se ha dado cuenta de que ese no era el camino, y pasó a la ofensiva, y desde ese momento el PSOE lo ha dejado un poco de banda, porque en ese campeonato no puede competir. Si tú tienes la iniciativa, no van a competir contigo.
¿Cómo conseguir la iniciativa? Pues ahí cada uno tiene que hacer su trabajo. Y sí que, personalmente, yo creo que el equipo principal del PP, con todo el cariño, no tiene ni puñetera idea de esto. Lo único que saben es, anda, han dicho que fijó su mujer no sé qué, el tú más, o no sé qué. Y ahí el problema es que aparte, como ha dicho Victoria, que me acuerdo, voy apuntando los nombres, no generas ilusión. Porque, seamos claros, si te llega a casa, volvemos con lo de un hijo o lo que sea, y cada día te dice, esto es una mierda, al final acabas diciendo, pues esto es una mierda. Claro, entonces yo no entiendo, y aquí sí que es una reflexión personal, cómo en la oposición, porque aquí podemos incluir a todos, no son capaces de ver que para ganar o para cambiar el escenario has de generar ilusión. Aquellos que conozcan un poco más Cataluña, lo que hizo muy bien precisamente el independentismo en el 2017 fue contrainformar. Generó una ilusión que gente se estaba ilusionadiza con ir con un bocadillo en un autobús a pegarse 2 horas para ir a Barcelona a manifestarse. Es que es ridículo. Pues si tú consigues eso, es que has conseguido generar ilusión a la gente. Y eso tiene mérito, Yo creo que eso es para estudiarlo, Alguno dirá que eso es manipular, pero la contrainformación puede asimilarse a manipular, También a veces puede ser manipular, pero al final es real. Tú no les has dicho más que tienes un bocadillo y has conseguido que se ilusionen por ir a la Gran Vía en Barcelona en un autobús y pegarte desde el norte de Girona 2 horas en autobús con 60 vuelos. Bueno, pues está bien hecho. Es decir, está bien tramado. Y eso a veces falta. ¿Quién va a ir a la manifestación de Madrid creo que es el sábado o el domingo? Pues ni idea, pero alguien ve ilusión de alguien de Zaragoza, de alguien, seguramente irán miembros del partido si van, nadie más. Entonces, claro, hay que ver que cuando das ciertos pasos, si no consigues generar ilusión, pues no valen para nada. Es un poco perder el tiempo. Es como, perdón por el ejemplo futbolero, pero es como aquellos tiempos del Barça que van pasando la pelota y, coño, si no marcas un gol, sí, posesión 89%, pero no he marcado. O sea que es lo mismo. Hay que intentar dar ese salto. Sí. Hola, buenas tardes. Me llamo Alberto. Tenía primero gracias por su programa y tenía un par de preguntas y si se me permite una pequeña opinión personal respecto a una cuestión que has dicho antes. La primera pregunta sería respecto a Salvador Illa, reciente ganador de las elecciones catalanas. Hace unos años atrás, con la pandemia, surgieron ciertas informaciones en algunos medios sobre posible corrupción con la mascarillas y demás. En cierto momento, con la aparición de las noticias de Poldo y Begoña, como que salió a la palestra también, quizás un poco su nombre, y me ha sorprendido que ese hecho se tapara. Ya no se ha hablado más y se han hecho las elecciones con total normalidad, incluso ha llegado a salir ganador. Me pregunto por qué no ha ido más esa cuestión de posible corrupción o si se está investigando, desconozco. La segunda cuestión sería un poco respecto a las abstenciones en las elecciones. Parece que es un fenómeno que se da principalmente en Cataluña ahora mismo. De hecho, usted es de los pocos que tratan este asunto. En el resto de medios apenas se habla sobre ello. Y mi pregunta es si llegara a las elecciones nacionales, igual que se está catalanizando la política española, como ha dicho usted en otros aspectos, ¿qué pasaría si eso pasara también respecto a la abstención y qué consecuencias podría tener para el régimen la democracia de 1978, que esa abstención llegaba a un 50%, por decir algo? Y la opinión personal, por último, incidiendo un poco en lo que ha dicho antes el señor que ha intervenido, hay una plataforma que se llama Plataforma por las Elecciones Transparentes, que pone en duda de que no se realiza el conteo manual de las actas, sino que serán por buenos los resultados de INDRA desde hace ya muchos años, y personalmente a mí me plantea eso ciertas dudas. Vale. Muchas gracias. Bueno, primero no me trate nadie de usted, te me hacéis muy mayor, joder. Perdón. Voy por partes, si me olvido alguna me las apunto a las 3. Lo de ella, al final es una cuestión, hay 2 temas de ella. Uno, que la justicia es lenta, con lo cual obviamente se sigue mirando el tema, se sigue investigando, hay ahora mismo abiertas diversas causas, pero la justicia es lenta, no va a los tiempos que nos gustaría o que debería ser, porque sabéis, por ejemplo, que ha habido juicios de temas de corrupción al cabo de 10 años.
es que no tiene ningún sentido. Y no digo que un corrupto no tenga que acabar en la cárcel, pero que alguien, por ejemplo, creo que Camps era un caso, se le acabara juzgando a los 10 años, salga culpable o no. Miren, lo que ha hecho a lo mejor ha sido hace 10 años, os lo digo, si lo hubieran condenado de aquella ya estaría libre. Es un poco un sinsentido, pero que también pasa a veces en los pequeños robos. A esas historias que nos aparecen, robó un supermercado hace 8 años y ahora le han condenado 2 años de cárcel cuando ha rehecho la vida. Y no va obviamente bien, no por los jueces, o que también podría ser alguno, sino porque hay los recursos que hay. Y la justicia algunos pensamos que debe ser algo fundamental. Y de ella además hay una cosa que nosotros hemos explicado y poco se explica, que este sí que es cierto que no ha salido ninguna vez, no ha sido llevado a juicio, que es porque fue despedido en el 2009 de director general de infraestructuras de la Generalitat de Cataluña. Que incluso es curioso porque tú buscas en medios, saben que hay el Mallorquí para buscar las cosas pasas de Google y está capado en muchas cosas. Y fue despedido porque se infló la línea, ahora de memoria, creo que era la 11 de Barcelona, y si era un presupuesto de 100, acabó siendo de 1000. Y nunca se supo dónde fue ese dinero. Y debía ser suficientemente grave para que lo despidieran de director general de la Generalitat y en teoría para marcarle ya por vida de no hacer nada. ¿Por qué? Ahí ya no lo entro. Lo de ahora obviamente es un tema de lentitud, y sí que creemos algunos que esto al final puede ser un juego de naipes, o sea, unas cartas de naipes. Es decir, si cae uno pueden caer muchos. Y sí que es cierto que a lo mejor si no cae ninguno, no cae ninguno. Al final eso son las batallas estas que un poco de comunicación y tal, porque al final pasa como todo. Y lo que está claro en los casos de corrupción que has dicho de Coldo, por ejemplo, es que el señor Aldama cambió su abogado y desde que cambió el abogado, pues ha empezado a salir, por ejemplo, lo del hermano, que son sociedades que él tiene en Portugal, en la misma ciudad. Que yo ponía el ejemplo, Elvas, que le llamaba Alves alguna vez en el programa, Elvas, que tiene 15.000 habitantes, es decir, con todo el cariño, la mitad de algún barrio de Zaragoza. O sea, que hay en España, que puse el ejemplo un día, infinidad de ciudades de esa población, pues contamos 8 sociedades, más la casa del hermano. Hombre, pues es mucha casualidad, habiendo 190 y pico países en el mundo, que todo se haga en el mismo sitio. Y eso ha salido justo, entre comillas, cuando Aldama ha cogido un abogado separándose un poco la línea. Y al final la teoría que tienen algunos, o tenemos algunos, es que Aldama no quiere ser Correa. Recuerdan aquel del PP que acaba en la cárcel, porque al final la gente tampoco es idiota. Yo me beneficio, pero oye, tú también te has beneficiado. Yo voy a pringar cuando a ti te van a alargar y te vas a sacar con un sueldo vitalicio, pues no. Ya veremos dónde llega ese tema. El de la abstención, yo creo que es la desilusión de la política. Y para algunos es grave. Hay que recordar que en Estados Unidos vota el 50% también de la gente, Pero en una democracia joven, con 40 años, que ya se nos quede en casa la mitad de la población, pues es que algo se está haciendo mal. Y ese discurso, yo creo, a mí cuando el otro día las catalanas, todos habían ganado, bueno, menos Esquerra, que dijo que había perdido porque era tan evidente que no podía hacer otra cosa, pero que todos habían ganado y nadie se acordó de que la mitad de los catalanes no habían ido a votar, con lo cual algunos pensamos que todos habían perdido. Porque estamos en lo que hacíamos antes. Si cuando ganó Arrimadas en el 17 votó el 80%, 79, si no me equivoco, la población, y ganó lo que se llamaría constitucionalismo, pues los partidos constitucionales han sacado, si eliminamos de esa ecuación obviamente el PSOE, han sacado 15 más 11, 26. Pues tampoco son unos números para gloria. Ya no digo en el País Vasco, que también la participación fue baja, han tenido 7, si no me equivoco, más 1, 8. Son números realmente bajos. Entonces, ¿por qué no se preocupan de eso? Porque al final estamos lo de siempre. Los políticos, por suerte, por desgracia en este caso, están más preocupados de su cargo, de mantenerse, y saben que pues tienen su cupo de votantes y les importa poco el resto. Sobre la plataforma, la desconozco, esta plataforma que me has comentado, yo tengo la verdad, es decir, yo debe ser por concepto, que a lo mejor a alguno no le gusta mi respuesta, pero por concepto, cuando en algo no creo, intento no, iba a decir no perder el tiempo, no lo digo con mala fe, pero intento no tal. Yo tengo claro lo que he dicho antes, que hay errores en los conteos, en un conteo puntual, yo no lo voy a discutir.
que es sencillo, relativamente sencillo buscar errores en todo. Seguramente hasta en esta mesa podríamos encontrar 12 errores, yo que sé, que hay una botella vacía, un micrófono sin nada. Que está bien que exista esos comentarios. Yo creo que es bueno que la gente pueda decirlo porque eso implica la libertad de decirlo. Y obviamente si se ha de contrastar judicialmente, que se contraste. Pero a día de hoy yo tengo muy claro y tenemos muy claro que no hay ningún problema en ese sentido. Porque eso lo que nos además permite una cosa un poco viciosa, que es decir, queremos cambiar a Sánchez, pero el sistema no nos lo permite. Cuando el discurso es queremos cambiar a Sánchez, por decirlo, pero la mitad de los españoles no quieren. Claro. Y negamos la mayor para acogernos, digamos, a un discurso más victimista, podría ser, ¿eh? Pero al final la triste realidad es que la han votado 7 millones de personas. ¿Por qué? Porque no les llega información, porque no saben la mitad de cosas, o porque lo saben y les da igual, o viven bien, porque por lo que sea, ¿eh? Ya no hablo de los cargos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a veces nos da de concepto, miedo afrontar la verdad. No voy a poner filosófico a estas alturas, pero nos da miedo afrontar la verdad y preferimos buscar una solución. Es los miedos esos de... Yo, por ejemplo, yo que tengo miedo, yo no me meto en una casa desconocida. ¿Sabes las películas estas de policías que van con la linterna? Yo a veces me tapo la cara con un cojín, porque ya no veo películas de miedo. Vale, lo asumo, soy cobarde en ese sentido, vale. Pero alguno diría, no, porque la visión de la cámara... Pues no. Entonces, yo creo que son maneras de esconder un poco el discurso e incluso a veces pueden ser utilizadas por el propio partido del gobierno, porque eso se convierte al final, si lo usas bien, en contrainformación. Ya están estos diciendo, la frase típica del PSOE, que hemos hecho trampas. Y eso al final, quieran o no, genera adhesiones. Al final son matices a veces, pero un poco con la contrainformación, ese es un buen ejemplo de contrainformación. La oposición nos reconoce que hemos ganado y dice que hacemos trampa. Entonces, son discursos, a nuestro entender, peligrosos. Y buenas tardes. Soy María, gracias por venir por el programa. Una cuestión era sobre el tema de la economía y los datos económicos, ¿no? Profundizar ese economista, Rayo, Riera, la calle y dices, bueno, las cifras que están dando, pues no son la realidad, están interpretadas en un montón de cocinas. Dices que no es posible que tratemos del poder adquisitivo, que hemos perdido de los resto del país de Europa, luego desde los jóvenes para la vivienda, para los precios, y dices, bueno, no se puede hacer frente a esto, a no ser que informes por otros canales, pero realmente, y el desembarco del gobierno en un montón de instituciones económicas o de INE, falta el nombre del gobernador del Banco de España, los datos de trabajo de los parados, el tema ya que hay nadie da las cifras reales, pues bueno, no se puede llevar que la gente esté informada de lo que es la realidad, ¿no? Otra cuestión era el tema de la máquina de pago, ¿no? El otro día que decía Juan Listerria que el mayor creador de muros en España era el gobierno, para un periódico de Chile. Y dices, bueno, pues entonces, ¿y cómo están moviendo todo este tema? También cómo se puede ir haciendo frente a pues, estas cuestiones. Pues el primero, yo estoy de acuerdo, es decir, obviamente de concepto sería liberal, incluso sería más allá de liberal, es decir, estaría más cerca de los rayos de toda esta gente. Y es cierto que ellos a veces lo dicen, que las cifras, al final es lo que decíamos antes de las estadísticas. Seguro que es fácil encontrar una estadística que girada en cierta manera dé la razón al gobierno. El ejemplo más claro, lo del paro. Si tú no sumas los discontinuos, pues da las cifras que da. Y luego el problema es que dices, ¿cuántos son los discontinuos? Un día te dicen 120.000, otro día se dicen 600.000, otro día que no lo saben, otro día que no lo dan. Al final es una falta de transparencia en los datos. El problema al final es la comunicación también. ¿Qué transmiten los medios principales de este país? Y hablamos medios principales, no digo por audiencia, pero medios potentes, que son la cadena SER, en radio, obviamente, Televisión Española, porque hay muchos sitios donde solo llega Televisión Española todavía, El País, etcétera, etcétera, pues transmiten la visión del gobierno. Entonces, claro, si yo estoy, con todo el respeto, en un pueblo de no sé dónde, digo, o en una ciudad, y me informo a la mañana escuchando a Ángels Barceló,
Es que son ejercicios de esos que a veces parecen difíciles, pero a veces yo creo que todos deberíamos hacerlo y la oposición debería hacerlo, que sería escuchar un día, y los que estamos en Cataluña lo sabemos, tú escuchas un día TV3 en el 2017 y les juro que todos somos independentistas, porque te empiezan a decir que no sé qué, que no sé cuánto, que nos han robado aquí, que no sé qué. Entonces tú escuchas una mañana Ángels Barceló, luego te pones a Farreras, por decir dos ejemplos, ¿eh? Luego pones el telediario de la 1 y luego te lees El País y yo les aseguro que aquí todos votamos socialista. Y encima decimos que son los chorizos los otros porque claro, de golpe dices, te están hablando otra vez de Correa, te están hablando de no sé qué, de los corruptos, de no sé qué, y lo de los seres, no, ¿de qué me hablas? Eso no existe. Entonces la comunicación al final es el factor que en política entendemos algunos menos se usa. Sobre lo del fango y Cebrián saben todos que es el fundador los fundadores de Prisa del País, pero hay de esas historias que en este país son muy curiosas. Cebrián viene de televisión española franquista. Vamos, es algo que no es que lo diga yo, es que es así. Y claro, él es un buen conocedor de cómo funcionan las cosas y creo que es evidente que el mayor creador de bulos a día de hoy es el gobierno. Pero saben aquella teoría que dice, para intentar desmentir algo, di que tú no lo haces. Y al final es eso. Yo digo que el otro hace bulos, aunque yo haga más bulos que el otro. Al final la gente, no diré aquello de Goebbels, de que una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad, porque creemos que estamos en otra época, pero sí que es cierto de que funciona mucho el Partido Socialista, y algunos pensamos que es lo que no acaba de entender cierta parte del PP, funciona mucho con mensajes y comunicación, funciona mucho pensando en las cosas, y en eso hay que reconocer que son buenos. Entonces, al final hay un tema, voy a explicar una anécdota personal que saben que a veces me gusta, y creo que la he explicado alguna vez. Yo hace muchos años jugaba ajedrez, lo que se llama primera categoría, ¿vale? Y un día en un campeonato me tocó jugar con un crío debía tener 18 años, o sea, hace muchos años, o 19 años, y jugué con un crío de 10 años, y pensé, ¿qué va a hacer este? Y me ganó, porque me confié mucho. ¿Dónde voy? Que al final la cuestión es llevar las cosas bien preparadas, y el PP, vemos algunos que se ha confiado mucho que esto estaba hecho, ha pensado, si estos están derrotados. Y al igual que el crío de 9 años, el PSOE, eran buenos. Y el PSOE, para intentar ganarle, has de jugar pensando, si fuera un juego, pensando que son buenos profesionales, no diciendo esto está hecho por lo del hermano, por lo de la mujer. Sí, pero eso hay que presionar, etcétera, etcétera. Si no, al final no puedes. Y creo que lo tuyo a poner en el programa un ejemplo que más o menos viene a decir lo mismo, de que aquellos que creen que va a saltar por el móvil, por la mujer, por el hermano, por Koldo, han de pensar en la estrategia de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, contra Alemania. Al final tenía 3 frentes abiertos. Tenía el frente de Normandía, el frente de Sicilia y el frente de Rusia. Si hubiera tenido un solo frente, solamente no lo hubieran tirado. Con lo cual, traspasado obviamente al tema del presidente, no se puede apostar a una sola historia. Y yo creo que ahora mismo el problema es que tiene muchos frentes y fíjense, un día aparece algo del hermano, al día siguiente aparece algo de la mujer. Y lleva días que no aparece nada del móvil. Y a lo mejor mañana de Koldo, ¿quién se acuerda de Koldo? Ahora no se habla de Koldo prácticamente, como si no fuera nada. ¿Se acuerdan del Tito Berni? Ahora le piden 2 años de cárcel, pero parece que no existe el tema. Entonces, la máquina del PSOE es capaz de ir enterrando historias, pero algunos tenemos claro que cuando el nivel de historias es muy grande, no tienes capacidad de enterrar tantas cosas. Hola, buenas tardes. Me llamo María Jesús. A ver si lo digo. Y la contrainformación que no parece que se le dé muy bien al PP, ¿no cree usted que tiene, o tú, que tiene bastante culpa también que no tienen los medios de comunicación afines, como los tiene el PSOE, que dan la información, como tú has dicho? Eso por ahí. Luego, ¿qué lectura se da al auge que parece tener la ultraderecha, que por ejemplo ha entrado en el Parlamento catalán, un partido nuevo que ahora no me acuerdo ni cómo? Sí, Alianza Catalana. Y luego quiero decir que no estoy muy de acuerdo en lo que has dicho. Para mí no es igual
Un chico de 18 años que roba en un supermercado y que al cabo de 5, cuando tiene su vida ya y que no ha vuelto a hacerlo, lo metan en la cárcel, a un señor que ha tenido un delito de corrupción o de malversación de bienes públicos. Ese señor tiene que ir a la cárcel o tiene que ir a juicio o lo que sea, haya pasado 5 años o hayan pasado 10, según mi punto de vista, ¿eh? Mira, lo último, por ser lo más sencillo, totalmente de acuerdo. Yo lo que me refería es que lo que no tiene sentido es que tarden 5 años en hacer el juicio. Obviamente, si lo ha culpado, y algunos pensamos que lo peor que puede hacer un político es prevaricar o robar. Vamos, creo que es el delito peor que puede hacer un político. Sobre lo primero, pues mira, también totalmente de acuerdo. Fijaros que hace 2 años empezaron a salir un número importante de medios digitales. El Debate, digo los así que me salen de cabeza, el Debate, El Independiente, The Objective, etc. Si alguien se cree que había unos empresarios que decidieron que vamos a coger este mercado porque hay mercado, hombre, eso no sale del aire. Es decir, es obvio que el problema de comunicación en este país es que, estoy totalmente de acuerdo, que no había medios suficientes. Descontamos todos estos digitales, el Debate es el que se ha centrado más en el hermano. The Objective es la mujer de Sánchez. Si no hubiera estos digitales y solo tuviéramos el país, incluso iría al mundo, ¿eh? Todos los diarios, digamos, tradicionales, ¿estaremos hablando del hermano de Sánchez? ¿Estaremos hablando de la mujer de Sánchez? ¿Estaremos hablando del caso Coldo? Seguramente no. O sea, que son trabajos, vamos a decirlo así, que requieren tiempo, porque tú no consolidas un medio, obviamente, en 6 meses, pero que se está trabajando en ese aspecto. Y es obvio que en el 2020, cuando empezó la pandemia, todos los medios, y más cuando estaban en crisis y el gobierno inyectó dinero, etcétera, etcétera, pues trabajaban en la misma línea. Y si tú tienes todos los medios de información a favor, ya puedes explicar historias que no llega a la gente. Al final es un tema de comunicación, porque no todo el mundo se informa en canales, no todo el mundo se informa en la radio, no se informan leyendo la BBC o escuchando BBC, que tampoco hablan del tema. Y al final los detalles estos son los que hacen que las cosas técnicamente mejoren un poco. Y los errores, porque acuérdense que cuando Sánchez saca la carta, ni un medio internacional hasta 1 hora antes había hablado de su mujer. Ni uno. Entonces, a veces es aquello de que los que hayan hecho deporte alguna vez saben que cuando juegas a ciertos deportes, por ejemplo el baloncesto, intentas buscar, o el tenis, los errores no forzados. Es decir, tú presionas para que el equipo contrario, digamos, se equivoque. Y, por ejemplo, ahí Sánchez metiendo a su mujer, pues automáticamente se descalificó para cualquier uso internacional. Porque, vamos, si ahora les decimos que la mujer de Macron está acusada de corrupción, ¿alguien cree que le van a nombrar a Macron algo? No, ya queda marcado. Está acusada, ¿eh? No, investigada. Sí, no, pero él, de la manera que lo dijo, muchos medios el titular era quiere dimitir por las acusaciones a su mujer o por la que su mujer está investigada. Eso conceptualmente es un error. Y un poco volvemos a lo de antes. Si ella coge un abogado, no lo coge porque piensa que es inocente. De concepto, ¿eh? Y lo de la ultraderecha, yo si se fijan, utilizo muy poco el término ultraderecha, incluso con Alianza Catalana, ¿eh? Yo creo que al final son partidos, saben que aquí en este país se usa ultraderecha hasta con Milei, por decirlo algo, que con todo respeto podemos tener la opinión que sea, pero es ultraliberal, puede ser, perdón, hasta un poco así o para allá, pero ultraderecha, creemos algunos, tiene poco. Es cierto que en Europa lo que ha surgido en general, y obviamente España forma parte, es movimientos muy populistas, que eso podemos tener nuestra opinión, no. Para mí ultraderecha sería pues partidos, existen, partidos nazis en Alemania, etc. Pero en España no, son más bien populistas. Pasa que es fácil tildarlos de ultraderecha porque así los descalificas. Y volvemos a aquello de antes. Nadie tilda a Podemos o Sumar de partidos de ultraizquierda, cuando seguramente los regímenes de ultraizquierda han sido peores, ya no hablo de Bildu, que los de ultraderecha. Porque eso genera un mensaje de comunicación que con ellos puedes pactar porque son happy flowers y nos gusta todo y no sé qué, mientras que con los otros no, que son muy fachas.
hayan perdido la comunicación algunos partidos. ¿Y cómo se podía haber hecho? Pues bien, al final en mucha Europa gobierna, Suecia es un ejemplo, gobiernan partidos que aquí se tildaría de ultraderecha. Meloni, por decir el caso más claro, las cifras, ayer salió el ranking de países más ricos, si no me equivoco, o antes de ayer. España ha bajado el número 15, Italia creo que está, ahora hablo de memoria, el 5 o el 6. Al final la gente ¿qué quiere? Vivir bien. Y le da igual a quien gobierne. Y obviamente no quiere que abusen de sus derechos. Vamos a claro. Y si nos sobra dinero, claro que sí, todos nos gustaría tener que todo el mundo fuera feliz en el mundo. Vamos, creo, de concepto, Entonces, a partir de eso, yo creo que pues es partidos políticos más con ideas más liberales, menos liberales, etcétera, etcétera, pero ultraderecha en el sentido estricto de que podía ser considerado en su momento, ejemplo, elementos nazis. Yo creo que personalmente en Europa existe poco o muy poco. Que haya gente que le guste cumplir más la ley, yo creo que a todos. Y hay una frase que no tiene mucho sentido cuando hablan, por ejemplo, saben que es un discurso que no hacemos habitualmente, pero cuando hablan de inmigración ilegal, si ya dices ilegal, es que ahí se acaba la historia. ¿Qué derechos puede tener alguien ilegal? Ninguno. No, de concepto, ninguno, porque ya la palabra, si dijeran inmigración, no sé qué. Entonces, claro, la comunicación ahí es el problema a veces de que nos comemos las cosas con tal de quedar bien. ¿Quién va? No sé si puedo. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marisa. Muchas gracias por venir y dejarnos desvirtualizarte. Voy a contar una anécdota que va a ir al final a una con cierta frecuencia hubo unos hablas de las visitas del presidente a nuestra ciudad. Vale, ya te resumo. En este término, el otro día te mandé un mensaje directo por Twitter preguntándote que ya no aguantaba más, en una curiosidad que me rompía, y te preguntaba por dos posibles. No, pero te digo, Marisa, espera, que estamos en directo. A ver, nos ha pasado también en Pamplona y hemos hecho, no broma, pero en serio, cuando acabemos y cortemos el directo, esa parte sin ningún problema. El directo no vamos a hacer. Sí, pero te voy a poner en contexto. Te mandé un mensaje directo y en ese mismo momento se me bloqueó Twitter. Ah, vale. Y me dijeron que comprobaban a ver si era una persona. Y tuve que hacer un cursilcito y unas cositas y ya me liberaron Twitter, pero el mensaje que te mandé se borró. Ah, vale. Ya no lo volví a intentar. ¿Vale? En ese contexto. Pasó. Sí. ¿Tú crees que puede haber alguna relación entre el caso Coldo con esta empresa fantasma de 53 millones que ha aparecido aquí como una seta extraña en Zaragoza y el vínculo o el personaje que pueda tener relación con el presidente? Mira, hay una cosa más obvia todavía. El otro día lo sacó, lo vimos más gente, pero sacó la información, el debate, Alejandro entre Basaguas, que siempre me equivoco, sobre las sociedades, bueno, de un informe de la ONU, hay que decirlo, donde salían unas sociedades en Portugal. Nosotros tuvimos la ocasión de ver la constitución de las sociedades, con quién estaba, porque en las sociedades en Portugal, lo explicamos en el programa también, consta el titular y es algo que creo que en España no consta. Consta el Estado civil, obviamente, pero allí consta si está casado con quién está casado, ¿vale? Y era curioso porque de las 7 que localizamos en Elvas, 2, el titular vivía en Zaragoza. Que digas, qué casualidad. Y sí que hay la misma historia, ahora no les digo dónde porque ni me acuerdo del nombre, pero era Zaragoza, luego eran de Madrid. Y es cierto que otras cosas han sido en Zaragoza que no había actividad. Es aquello que muchas veces decimos que algunos podemos creer en la casualidad. Yo, por ejemplo, lo que has comentado de Twitter, yo conozco un poco Twitter, a mí nunca me han bloqueado, por ejemplo, y mira que digo cosas, Tenía dos nombres de... Sí, a mí nunca me han bloqueado y yo he dicho muchas cosas muy subidas de tono, porque intento más o menos tal. Y es como aleatorio, esto de que viaje mucho en avión sabe que de golpe pasas 20 veces por el control y nunca te paran, y luego te paran 10 veces seguidas en el aleatorio. Vale. Pero lo de Zaragoza,
algunos pensamos que no puede ser tanta casualidad todas estas historias que hay, todos estos movimientos de empresariales, por lo mismo que decimos, qué casualidad que se creen en Elvas, qué casualidad que se creen tantas sociedades en una localidad donde vive el hermano. Es que puede ser casualidad, pero no es muy lógico que eso sea así. Y lo de Zaragoza, lo mismo, en el sentido de que dos de esas empresas sean de un titular de Zaragoza. Hombre, no sé cuánta gente de Zaragoza crea una empresa en Portugal, que puede ser lo más normal del mundo también, ¿eh? Vale, sí, pero que lo creen Elvas. Pues yo, con todo el respeto, Elvas, por mi formación, sabía dónde estaba, pero les aseguro, yo el primer día dije Alves. Es decir, que no es una ciudad que tengas en la cabeza como París o Londres, o incluso ciudades donde puedes crear más sociedades extrañas como Malta o Luxemburgo. Coño, perdón, es Elvas. Es decir, que a duras penas sabrías encontrar un notario. Entonces, claro, casualidades. A veces cuando las casualidades se repiten mucho, hay que empezar a pensar que son otras cosas. Sí. Buenas tardes. Me llamo Pablo Fernández. Y bueno, dos comentarios. Una pregunta y una anécdota que no sé si os ha pasado mucho a vosotros. Yo a veces cuando discuto o ayer mismo en una mesa redonda, pues estos planteamientos que estamos aquí debatiendo y mostrando realmente, pues me tachan de facha, me tachan ayer hasta me decían que todo eso de Elvas eran bulos, que no leo la prensa correcta, y yo digo, pues ¿qué prensa es la prensa correcta? Entonces, tengo la sensación de que en esta democracia no es verdad que todos los pensamientos sean permitidos de la misma manera. Hay como una manera de pensar que es la correcta y los demás, pues no. Esa mitad que no estamos de acuerdo, pues no, hasta se habló en el discurso de investidura de Sánchez de un muro, ¿no? Que pretendía ignorar a la comunidad de la población. Entonces, eso es simplemente como anécdota. No sé qué pasa, porque yo estoy contento porque más o menos escuchativa, pues no soy el único. Y además, si hubiese alguien con otra ideología o con otro discurso, yo no le invitaría. Yo creo que eso para nuestra democracia es importante. Y ahora la pregunta. Estamos aquí enfocándonos desde mi punto de vista, yo estoy muy enfocado antes con las políticas del PSOE. Bueno. Pero el problema yo creo que no es Sánchez ni el PSOE ni el PP, el problema es que sea posible. Es decir, que una persona como Sánchez o un presidente del gobierno pueda hacer todo lo que está haciendo en nuestra democracia. Es decir, el sistema está fallando claramente. Y yo recuerdo, porque me acompañaste mucho durante el encierro y aquellos momentos que manifestabas, pues que tenías ilusión por la democracia. Yo no tengo ilusión. Es que esa ilusión la he perdido, ¿no? Y no veo por qué. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer algo si el problema son los partidos? Los partidos piden que la democracia sea como es. ¿Qué se puede hacer? Porque los partidos políticos comen esto. ¿Qué hacemos? Vale. La primera parte, mira, yo explico, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo me acuerdo que yo escribía del 2011 más o menos, en un diario de Cataluña hasta el 2018, 19. Vamos, yo no era facha, era más allá de facha. Es decir, yo era la leche. Yo creo que mataba niños a las noches y todas esas cosas. Con lo cual, es algo que empezó en Cataluña y luego lo que decimos de catalanizar, que ha comentado, ciertamente se ha copiado el mismo modelo. Y pongo el mismo ejemplo que ponía en aquel momento. Esta gente acabará mal, en el buen sentido. Nadie quiere que les pase nada malo. Junqueras, Puigdemont no, porque se fue un maletero. No, todos acabaron en la cárcel. Alguno irá, ahora no está ya, pero eso es cosa de Sánchez. Pero el sistema hizo que acabaran en la cárcel porque esas cosas no eran cosas que se deben hacer en democracia.
¿vale? Con lo cual, sí que es cierto que algunos juegan mucho con las palabras y juegan mucho con acusar a otros, porque con eso consideran que los suyos, con mucha gente en Cataluña, que y en Cataluña, quien lo sepa, es claro, Ciudadanos eran los fachas. Cuando apareció Vox, PP eran los fachas, perdón. Luego fueron Ciudadanos, luego fue Vox. Al final siempre buscan un enemigo, porque contra el enemigo es muy fácil concitar gente. Entonces es la búsqueda esa constante del enemigo que a veces no se acaba de entender. Ahora, desde hace unas semanas, para Sánchez en persona, el PP son fachas. Antes era Vox, ahora ya son todos. La ultraderecha, que lo desliza discurso a discurso. Eso al final es comunicación. Te volvemos a lo de antes. Si tú no la contrainformas, pues a mucha gente le llega. Lo que comentabas de la ilusión de la democracia, etcétera, etcétera, yo no es que esté ilusionado, no, te digo la verdad. Es decir, yo es que creo más conscientemente que esta democracia es pequeñita. Lo que hacemos antes es un niño pequeñito, tiene 40 años, no somos Estados Unidos, no somos Francia, y claro que hay muchas cosas que hay que cambiar. El sistema de los partidos yo creo que es unas cosas que hay que cambiar. Pero obviamente no es fácil, sin consenso, en un momento como el actual, es inviable. Crearía más conflicto que otra cosa, pero son cosas que a lo mejor de aquí 100 años, y todos seremos un poco más mayores, pues habría que cambiar. Pero son cosas que al final lo que hay que intentar es mantener al menos ese espíritu, vamos a decirle así, de que las cosas son mejores que a lo mejor hace, no hablo ya socialmente, que hace 100 años. Es decir, estamos en un momento donde la democracia funciona mejor o peor, pero incluso a nivel mundial, que se acuerde de los años 70, 80 era habitual abrir un diario, que es internet obviamente, y golpes de Estado, cosas así. Ahora prácticamente son cosas muy puntuales, más abajo del Sahel, que pasan cosas así, con lo cual se está externalizando, digamos, en todo el mundo de que el modelo a seguir es el que es. Hay países que van mejor, que van peor, totalmente de acuerdo. El hecho de perder la ilusión que decías, al final eso se nota en la abstención. Y eso es algo a corregir. Yo, sinceramente, desde aquí poco puedo decir porque tengo una opinión muy parecida, o sea, en el sentido de que no puede ser, no debe ser, pero nuestra fuerza es comunicar, explicarlo, intentar que la gente no se desanime, intentar incluso que la gente se vaya a dormir, que lo hemos hecho muchas veces con una sonrisa, etcétera, etcétera, porque a veces hay días que no puedes hacer mucho más, y no diré que sea nuestra obligación, pero esto lo hemos hablado alguna vez, pero en los días peores, vamos a decirlo así, y te hablo de temas de pandemia y tal, siempre intentábamos transmitir un poco de, no diré la palabra esperanza, que tampoco somos predicadores, pero un poco transmitir aquello de que, oye, que hay que hacerlo. Sí que es cierto, y hablo conceptualmente, que estamos ahora, lo que muchas veces hemos comentado, en una sociedad líquida, aquello de tener 1000 trabajos, o por ejemplo, 1000 amantes, 1000 casas, 1000 no sé qué, 1000 casas, pero no tenerlas en propiedad, sino ir cambiándote de casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos genera una sensación de inmediatez, de querer todo ya. Todos lo sabemos, ves un móvil, bueno, a quien le guste, y dices, quiero el móvil, ves un ordenador nuevo, quiero el ordenador nuevo. No tenemos la paciencia de otras generaciones o de años anteriores, de que, oye, mira, he visto ese móvil, pues tengo que trabajar 2 meses para ahorrar 100 euros cada mes y comprármelo. No, ahora vamos, pedimos un crédito y nos lo dan. Entonces, eso a veces se traslada incluso a la propia política. Yo explicaba hace muchos años, yo había sido profesor de Social de la Información en la universidad en el 2000, y de aquella Social de la Información no era nada, no existía prácticamente, era algo nuevo. Y explicamos una anécdota que era que en los años 60 en Estados Unidos había muchas asociaciones de vecinos. Todo el mundo se ayudaba, aquella frase típica, necesito mantequilla, pues pícale al vecino. Que con la erupción de la tecnología y tal, eso había desaparecido. Que el vecino era un auténtico desconocido. Y entonces, claro, articular sobre eso, pues tienes 2 argumentos. El que dice, yo quiero volver a lo mismo, pero si todo el entorno es un desconocido que se encierra en casa, todos tienen hijos, bueno, todos no, perdón, pero muchos deben tener hijos, etcétera, y muchos deben conocer adolescentes que hacen de los 15 a los 20 años, mucha gente ahora se encierra en casa a jugar y tiene amigos virtuales a 1000 kilómetros, 2000 kilómetros, y eso no necesariamente ha de ser malo. Pero claro, si eres consciente de lo que estás haciendo,
Yo creo que el problema es cuando te pierdes en esa dinámica y pierdes un poco el oremus. Con lo cual, algunos pensamos que lo importante al final es tener lo que llamamos las ideas de base claras. ¿Que es una democracia esto? Obviamente sí. ¿Que tiene que mejorar? Infinitamente. Pero que tenemos 40 años de democracia, 40 y pico. Que el problema sería que de aquí 20 años estuviéramos igual, ¿eh? Entonces, ¿que es un paso necesario para mejorar, empeorar mucho? Y esto sí que es una teoría muy personal. Algunos pensamos que sí. Que para recuperar tenemos que pasar lo malo, porque si no pasas lo malo, nunca valorarás lo bueno. Y yo creo que una de las cosas positivas ahora es que mucha gente empieza a valorar la democracia como algo necesario. Nosotros explicamos una anécdota hace tiempo en Palma, la primera vez que intervenimos, no se sorprendió y creo que pasó desapercibida en su momento, que era que hace sobre el 2010 o así, más o menos, había cierta gente que pensaba que la democracia estaba, luego del tema de Zapatero, etcétera, cuando empezó Rajoy, pensaban que mucha gente joven se estaba desvinculando de la democracia. Entonces, a algunos se le ocurrió, que yo creo que no era mala idea, vamos a intentar generar ilusión en la gente. ¿Qué nació en el 2012, 2013? ¿Qué tipo de partidos? Podemos concitaba ilusión. Luego se extraviaron, o lo que fuera, el señor Iglesias y mujer, pero concitaban ilusión, no para gobernar, obviamente. La filosofía era que hicieran ilusionar a la gente y meterse dentro del sistema. O sea, la filosofía en principio era buena, ¿eh? Luego el señor y señora pues se quedaron un poquillo golfillos y pasó lo que pasó, y así están, uno con un bar y la otra a ver si es eurodiputada. Pero al final el concepto clave es cómo conseguir que la gente se enganche a la democracia. Y eso a veces no es tan fácil, porque al final seamos claros, si las cosas fueran perfectas en este país, que no van, ¿cuánta gente de aquí estaría hoy aquí? Seguramente pocos o ningunos. ¿Cuántos se hubieran interesado por la política? Pocos o ningunos. Primero yo, tampoco, Entonces, claro, eso al final es un discurso cargado de complejidades. Porque al final lo fácil es, perdón, a tomar por culo, me quedo en mi casa y hoy, no sé, hoy es sábado, me parece, y veo la película que siempre explico del sábado a la tarde, esas alemanas que dan en Antena 3, que son de amor y todas esas batallas, y te relajas en el sofá con tu pareja, pues si te quedas dormido. Hombre, eso es muy bonito, pero así ha de ser la vida, quedarte dormido viendo una película mala a las 6 de la tarde un sábado, o puedes hacer más cosas. Entonces, lo fácil es desanimarse y decir, ya está, pero algunos pensamos que al final vives una vez. E intenta hacer lo máximo, no para que te hagan un monumento, ni te hagan una calle, ni ninguna batalla de esas, para al menos poder estar tranquilo con lo que has hecho y decir, oye, yo he intentado hacer todo. Y obviamente te equivocas. Yo creo que a veces los políticos el gran problema que tienen es que no admiten los errores. Y nosotros mismos nos equivocamos. Cuando explicábamos, por ejemplo, el primer año del canal, que Sánchez se iba a ir antes del final de las elecciones, pusimos fecha, cosa que no debimos hacer, porque todos queríamos que se iba a ir antes de las elecciones, y se quedó. No valoramos su capacidad de resistencia. Pero si te equivocas, lo dices, porque yo creo que son las cosas que hace humano, incluso a la política, es reconocer los errores. Y eso a veces es algo que vemos en la política, que no reconocer los errores y que te venden, incluso la oposición, que esto va perfecto. Hombre, la democracia está bien, sí. ¿Va perfectamente? No. Hay que hacer cosas para mejorarla continuamente. Hay que reformar incluso la Constitución, como en otros países. Pues se reforme, no pasa nada. Pero aquí somos de muy maximalistas. O todo o nada, de blanco o negro. Y la vida al final son grises. Con días mejores, obviamente, y días peores. Hola, otra vez vuelvo a ser yo. María Jesús. Bueno, primero quería decir, porque me ha parecido que alguien por ahí protestaba un poco, que yo no soy sanchista, como ninguno aquí, por lo visto, y por lo visto pues todos somos fascistas, ¿no? Que ahora mismo o lo uno o lo otro, ¿no? Bueno, y lo que yo quería preguntar, como eres periodista y tienes información, y al oído de que las casualidades son
sospechosas. ¿Qué pasa con las casualidades de la señora Ayuso? ¿Qué crees tú? ¿Qué sabes? No, yo lo primero, que yo no soy periodista de formación. Eso creo que a veces, no sé si lo he explicado alguna vez. ¿Tenía yo esta información? No, yo escribo, a ver, yo vengo del mundo editorial, currículum rápido, es público, Yo vengo del mundo editorial, de trabajar en editoriales, etcétera, etcétera, y en el 2010, 11, lo explicaba antes en Navarra, en Pamplona, que me lo han preguntado, pues me llamo un diario, que era parte del Español, de Pedro J. Y, te vemos en Twitter, ¿te gustaría escribir? Y con todo mi ego dije, qué ilusión escribir en un diario, wow, esto va a ser súper divertido, y empecé a escribir. Luego hablaba de economía, porque no pasaba nada en el 2010, ¿vale? Y curiosamente luego escribí sobre el Barça, que es algo que la gente sabe, salí incluso en Punto Pelota una vez, o sea, que escribía sobre el Barça y tal, y está por ahí el vídeo por internet, pero escribía sobre temas del palco, no sobre los partidos. Yo no escribía en el caso de fútbol, escribía pues, sobre la situación económica del Barça, irrumpió el tema del independentismo, y empecé a escribir de eso, del independentismo, etcétera, etcétera, y a partir de ahí sí que ya me disparé. Pero yo de formación no soy, digamos, periodista. Dicho lo cual, no tiene nada que ver con que tenga opinión, obviamente no la tenga, que solamente he hecho más cosas de periodismo que muchos periodistas, que eso tampoco lo voy a negar. Lo de Ayuso, mira, yo de Ayuso, saben que a veces puede dar la sensación, yo no soy ni partidario ni despartidario, porque creo que en el canal no debemos ser ni a favor ni en contra de nadie, ¿vale? Solo simplemente hemos de intentar valorar las cosas por el bien, entre comillas, del Estado. El tema de Ayuso es muy curioso, como persona, hablo primero y luego sobre los temas, porque Ayuso era una perfecta desconocida. Ayuso ganó de milagro las primeras elecciones y entonces apareció Miguel Ángel Rodríguez. Y ¿saben aquella frase que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer? Bueno, pues aquí detrás de cada gran político ha de haber una persona que sepa gestionar las cosas. Y Miguel Ángel Rodríguez pues tendrá algún defecto, supongo, pero es brillante, es un tipo brillante, o sea que yo creo, y no le voy a hacer aquí la pelota porque no lo conozco, me han hablado de él, pero no lo conozco, pero es un tío brillante. Y obviamente la obsesión, porque yo creo que no tiene otra palabra, la obsesión que tienen con ella, yo incluso a veces, comentándolo a nivel interno, no se entiende, porque lo único que hacen es darle alas. Yo no entro, bueno, hay como mínimo 3 o 4 temas. El del hermano quedó archivado, el del novio, que yo tampoco tengo claro que siga siendo novio, también se lo digo, porque no lo sé. Pues oiga, ya saben aquella frase de Nietzsche, que todo lo que se hace por amor está más allá del bien y del mal. Con lo cual, oiga, ¿qué quiere que le diga? Yo me imagino, hombre, es bastante tonto que si tú estás con tu novio o tu novia o lo que sea y se te presenta con un Maserati, no le preguntes dónde cojones ha sacado el coche. Claro, a mí me parece raro. Había una ministra de Sanidad Sí. en el garaje. Exacto, o que vivas en un ático y yo qué sé, yo si mi pareja de golpe me coge en Barcelona, porque aquí no conozco calles, un ático en Paseo de Gracia y sé que trabaja en política o algo, le diría, oye, ¿dónde has sacado el dinero? No sé, a mí se me ocurriría preguntarlo, que luego valorara seguir con ello, no es otra historia, ¿vale? Pero esa parte ha quedado también bastante desmontada. La obsesión lo único que hace, creemos, es darle más fuerza a Ayuso. Ayuso no sería nada si no fuera por Sánchez. Y eso también hay que valorar, no sería nada cuando sería presidenta, pero le da mucha fuerza también todas las críticas de Sánchez. Y a veces se puede llegar a pensar incluso que es una manera de desmoralizar al candidato del PP, en su momento Casado y en su momento ahora Feijóo, porque tú atacas a Ayuso, en el fondo estás lo que decíamos de iniciativa y no iniciativa. Claro, tú hablas todo el día de Ayuso y ¿quién puñetas es Feijóo? Ese que ha venido ahí de la aldea. Claro, es una manera inteligente de contrainformar también. Es decir, metes en el escenario a personas que no afectan a la votación nacional, que te da igual Madrid porque sabes que no vas a ganar, pero que eso al final desmoviliza a cierto votante que acaba diciendo, es que qué malo es Feijóo, vamos a votar a Ayuso, y como Ayuso no se presenta me quedo en casa. Al final todas esas articulaciones, ha de haber alguien que las piense, y insisto en lo de antes, las casualidades es muy difícil. Cualquiera que vea los ataques al entorno de Ayuso o Ayuso,
debería preguntarse por qué se le ataca tanto y por qué, sabiendo que eso genera más votos para Ayuso, se le sigue atacando. Porque solamente la reflexión que haces es, pues porque me interesa que tenga más votos, porque sirve para minar a otra persona o sirve para crear conflictos dentro de un partido. Y ahí da la sensación de que no saben atajar el resultado dentro incluso del PP. Y obviamente Ayuso encantada, Miguel Ángel Rodríguez encantado, y ya veremos si da el salto o no da el salto para sustituir a Feijóo. Alfredo nuevamente. Sí, Volvamos a la ilusión. sí. Da la sensación, y por supuesto, puedo equivocar, de que desde las pasadas elecciones de junio, ahora, la ilusión se ha perdido. Yo pienso que había más ilusión y la ilusión a pesar de todo lo que está cayendo, que parece ser que sería una causa ilusionar a la gente para la democracia. Veo que la ilusión va cayendo. Y yo pienso, o no pienso, que parte de la culpa de que Sánchez se mantenga en el poder con esta impunidad que lo está haciendo es por inacción de la oposición. Yo mantengo el criterio que la máquina de votos, no de votos, pero de abstención, como has dicho tú, la abstención es una consecuencia de la falta de ilusión. Entonces, esta falta de ilusión es una máquina de votos para Sánchez. Que a mí me da la sensación que la muleta de Sánchez para mantenerse en el poder es precisamente la oposición. Pues mira, dos cosas. Uno, nos faltan 25 minutos, más que nada que quien no haya preguntado, que quiera preguntar, obviamente, aquí no hay ninguna obligación que pregunte. Hay una cosa que es muy personal, quiero decir, que a todos les habrá pasado. Tú cuando todo el día recibes información negativa, un poco por lo de Sánchez, tú cuando todo el día recibes información negativa de las cosas, imaginemos en una casa, bueno, no me han dado, volvemos a lo de los hijos, etcétera, no me han dado la hipoteca, me he quedado sin trabajo. Al final eso crea, aunque la familia, el entorno familiar intente ayudar, pues crea mala sensación. Si algunos pensamos que el hecho de que se hable de cosas negativas de Sánchez, obviamente le genera a él malestar, vamos a decirlo así, opresión, pero también a la sociedad en conjunto le genera pérdida de ilusión. O sea, porque te das cuenta de que ya tan mal está todo, tan fácil es robar, por decir ejemplos que no los digo yo, los dice la gente, lo que hemos dicho, tan fácil es comprarse un castillo de 2 millones y yo soy idiota y no lo hago, tan fácil es hacer cartas, como decía ayer Sánchez, no eran cartas de recomendación, eran cartas de intenciones, y dices, joder, que no me jodas, perdón, pero cartas de intenciones no las hace, yo no sé, si alguno me pide una carta de intención, yo si no sé quién es, no la hago. Es decir, ¿dónde voy? Que al final una de las cosas que te das cuenta es que la ilusión obviamente se pierde porque seguramente los mensajes que llegan al conjunto, y no hablo aquí de un partido u otro, no son positivos. Y aquí volvemos a lo de la contrainformación, etcétera. Que tiene que generar ilusión, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que tiene que generar ilusión es la oposición, que es los que van a aspirar a gobernar. Es que a los otros les da igual la ilusión o no, lo que quieren es mantenerse. Y quien quiere aspirar a gobernar, si mañana alguno de nosotros nos dicen, quizá te nombremos, me invento, director general de Inditex, pues tendrás ilusión, por lo que sea, por el sueldo, por viajar, por lo que sea, o embajador en no sé dónde. Tendrás ilusión, pero si te lo dicen y dices, bueno, sí, pero aquel lo despidieron ayer y al otro no sé qué, estás incluso tirándote piedras. Y yo creo que obviamente es la oposición, y aquí saben que hablamos de PP Vox, los dos, que son los que deberían transmitir la ilusión y no son capaces de hacerlo. Y ese es un problema que desde la humildad de este canal no podemos hacer mucho más que explicarlo, pero claro, yo no voy a coger, y no tengo el teléfono tampoco, llamar a Facebook y decirle, oye, espabila. Yo entiendo que cobra bastante más que yo y supongo sabrá hacerlo, y si no lo sabe hacer, pues ya lo cambiarán. Pero es triste que en un momento, y ahí coincido 100% con usted, que en un momento como el actual, donde la presión contra el presidente viene en todos los aspectos, mujer, hermano, partido, etcétera,
que hemos contado más de una vez, es un España-Malta, aquellos que tenemos más años, de 12-1, y es que estemos empate a 0 y sin tirar a puerta. Hay algo que falla. Y lo triste es que la autocrítica en la política no existe. Porque si no, ya estaríamos haciendo. Y fíjense que todos los que antes han comentado lo de los medios, que ahora empiezan a existir digitales, se centran en disparar, vamos a decirlo así, al entorno de Sánchez, pero pocos se centran en criticar que la oposición tampoco está haciendo su labor. Y algunos, yo creo que lo dije ayer o antes de ayer, ¿está preparado a día de hoy Feijóo para unas elecciones? Yo personalmente no lo tengo nada claro. Personal, y a lo mejor luego gana, ¿eh? Pero yo personalmente no lo tengo claro. Y obviamente si ganara sería con Vox, que eso también me parece indiscutible. Y se ha visto en Cataluña, que han aguantado Vox, en el sentido de esa pelea que decían PP y Vox, ¿eh? Que han aguantado, con lo cual hay que contar con ellos, pero sin complejos. Si en medio Europa gobiernan partidos como Vox en los gobiernos, y hasta donde yo sé, nadie de Vox ha pegado un tiro en la nuca, nadie ni ha matado a ningún niño. Hasta donde yo sé, y creo que no ha sido así. Pero eso es uno de los enigmas, digamos, al final es la comunicación. Unos consiguen transmitir una información que otros no consiguen contrainformar esa información. Es un problema al final de comunicación todo lo que estamos hablando. Pero Sí. un partido, los partidos de la oposición, que no son partidos pequeños, tienen muchos medios. No habrá nadie, no tendrá capacidad de darse cuenta de que por este camino no se puede ir. Pero fíjese Es una una pregunta. Sí, sí. Porque si fuesen un partidito pequeño, sí, pero tienen unos medios importantísimos. Sí, pero fíjate una cosa importante, que quien conoce la dinámica de los partidos al final no funcionan por buscar soluciones, funcionan por buscar, a ver, coño, que hay elecciones el mes que viene, ¿me vas a poner en la lista o no? Claro, que al final eso es algo que, volvemos a lo del principio, que la mediocridad de la clase política es porque ese que quiere ponerse en la lista no tiene donde caerse muerto. Y hemos visto un ejemplo, o vamos a estar viendo estos días un ejemplo en Esquerra Republicana, que es otra historia de partido, ¿eh? Se va Aragonés, Per Aragonés, presidente de la Generalitat. Se va, su familia tiene un imperio hotelero, etcétera, etcétera. Le pagan aparte 9.000 euros al mes, que no está mal. Coche, despacho, vale. Junqueras, ¿dónde tiene que caerse muerto este hombre? Y encima el pobre, con todo el cariño, aunque nos mire mal, ha pringado la cárcel, mientras el otro se ha ido por ahí. ¿Dónde tiene que caerse muerto Junqueras? Ningún lado. ¿Va a volver a optar? ¿Eso políticamente es un acierto para Esquerra? Nos pensamos que va a ser que se hundan más todavía, porque la gente que va a asociar, al final la gente no es idiota. Este tío no tiene sin política donde caerse muerto, pero es que ese tema al final está en la mayoría de partidos. El diputado, que no tengo ni idea cómo se llama, de Segovia, del PP o del PSOE, seguramente lleva desde los 20 años. Elías Bendodo, a los 21 años, regidor en Málaga, creo que era. Abajo del coche oficial toda la vida. ¿Qué nos va a enseñar este señor? Cuca, Cuquita, Borquita, todos estos no han hecho nada más. Sánchez acaba la carrera y lo coloca a su papá en Bosnia. Bosnia con el tema de la ONU. No va alguien que mi hija se acaba de licenciar en Derecho, no se va a una misión internacional a Bosnia por las notas, aunque las tuvieran buenísimas. Al final, ¿cuándo ha hecho Sánchez algo en la empresa privada? Es que te repasas, lo hemos hecho alguna vez todos los ministros, pero no los de ahora, los anteriores, y el 90%, salvo alguna excepción, no han hecho nada en la vida, más que vivir de la política. Un buen profesional que cobra 300.000 euros al mes se va a venir a la política para que le insulten, para que no sé qué. Pues no, o es en catalán se llama un taramba, un sonado, o no lo va a hacer. Nosotros, por ejemplo, y yo lo digo siempre abiertamente, yo tengo la suerte de tener una vida profesional y me puedo venir a esto. Que te insultan al principio te fastidia, más o menos, ¿eh? Pues yo me acuerdo que les cuento alguna vez la anécdota, cuando empecé a escribir sobre el procés, pues llamaron al director del diario desde Presidencia para decir que me echaran. Y me llamó y hubo un momento de muchos insultos y tal, y yo dije, uy, no sé si dejarlo. Y me dijo, hablé el 2011, 2012, me dice, mira, si quieres escribir, te debe importar poco lo que digan de ti. Lo importante es que tú creas lo que escribes. Luego te puedes equivocar o no,
Y al final, eso también debería ser la política, que la gente fuera por sus ideas. Y al final lo que va es como si fuera a escribir para ganar un sueldo a final de mes. Claro, si tú cobras, ni idea, o un periodista, que hemos dicho antes, si cobra 2.000 euros al mes y viene alguien y le dice, puedes perder tu sueldo y tienes una hipoteca de 1.500, oye, pues tengo que escribir que Sánchez es Dios, pues escribo que Sánchez es Dios y no pasa nada. Y aparte te lo crees porque dices, es que el otro escribe lo mismo y yo no voy a ser el tonto. Al final parece la sensación de que tonto el último. O sea, ¿yo por qué voy a dejar este sistema si todo el mundo me está viviendo de lo mismo? Y esa sensación al final, obviamente, cuando lo miras, aquella frase decimos de este Marte, dices, joder, vaya país, qué desastre. Pero al final es la realidad que hay. Mucha gente necesita sobrevivir de lo que sea, de su profesión obviamente, y a veces tiene que tragarse sapos. Porque alguien se cree que los 350 diputados cuando les dicen vota uno, vota dos, alguien se cree que más de uno no se pregunta, ¿yo por qué tengo que hacer esto? Pero luego se responden, coño, que son 5.000 al mes. Bueno, pues la más no va y luego antes sí que por 5.000 al mes lo hacía. ¿Quién más? Vale. Sí, hola, soy Jesús. Yo quería preguntar por los controles que tenemos en nuestra democracia, porque me estoy acordando que cuando se aprobaron los fondos Next Generation, dijeron que había muchos controles. La Unión Europea ha soltado mucho dinero al gobierno de España y hoy ha salido la noticia, bueno, esta semana ha salido la noticia de que solo se habían ejecutado un 0,1% de los fondos que se habían dado en este trimestre. Entonces, ¿quién controla que esos fondos se apliquen como se tienen que aplicar? Porque si no hay mucho dinero y no sabemos dónde está. Parte de ese dinero lo vamos a tener que devolver. No veo que hayamos sacado un... Mira, hay una cosa obvia. ¿Quién debería controlar ese dinero? Obviamente, la Unión Europea y España. ¿Quién lo controla efectivamente? Has dicho el dato que también lo explicamos en el programa del 0,1%, que yo puse el ejemplo que tú cobras 2.500 en un trimestre. No llega. Quienes conozcan, por ejemplo, que saldrá ahora, si no me equivoco, a final de junio, el famoso kit digital, quienes sean autónomos o tengan empresa, saben que ahora lo van a ampliar a que te puedas comprar un ordenador, porque no se ha gastado el dinero. ¿Quién lo controla? Nadie. En la mayoría del dinero europeo se ha ido, cosa que la Unión Europea prohíbe, se ha ido a instituciones públicas o empresas públicas. Tú te vas, yo conozco casos, yo que en el mundo editorial, pues editoriales, en Alemania, Francia, etcétera, cuando la pandemia, lo que hacían era diferente aquí. Les pagaban, según la facturación que tenían, X, para pagar trabajadores a cambio de no despedirlos, etcétera, 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 y el beneficio que hubieran sacado, mucho mejor que, con todo respeto, la chapuza de aquí, que te den un crédito ICO, que luego al final afecta a mucha gente. Se hizo mal, pero volvemos a lo mismo. Si se hace mal y nadie dice que se hace mal, tenemos un problema, que los mecanismos de control no controlan. Y sí que es cierto que al final es un tema no diré de conocimiento, pero de que quién controla al controlador. Pues claro, la Unión Europea debería controlar, que debería prohibir dar dinero, etcétera, etcétera. Aquí hay muchas cosas extrañas. Sí que es cierto que está la Fiscalía Europea, por ejemplo, lo de la señora Armengol, está la Fiscalía Europea haciendo más que lo que han hecho aquí algunos. Es un poco ridículo, porque dices que no tenemos suficiente confianza en la justicia de este país para hacer las cosas, o es que va muy lenta, pero ha avanzado más la Fiscalía Europea y no sé si recuerdan que hace, creo que fue un mes, la misma Fiscalía Europea entró en muchos ministerios en Italia por un tema anterior. Es decir, que la Fiscalía Europea tiene capacidad de mañana, si pasa mañana yo no lo sé, sería casualidad, tiene capacidad de decir que se detenga a alguien. Cosa que la gente desconoce a veces. Y la Fiscalía Europea, con todo el cariño, no es el señor que tenemos aquí de fiscal general. O sea que al final son temas de que cuando las cosas se hacen mal, y en esto estoy de acuerdo que se ha hecho mal, y lo que has dicho, el 0,1 del 25%, que sería el primer trimestre, es lamentable, y al final el dinero no llega a las empresas. Y yo creo que aquí
hay una cosa también que a veces cuesta entender, que ese 0,1 no es que lo esté robando a alguien, sino es pura y llanamente incompetencia. Y eso a veces es más difícil de entender, porque a veces explicaban una historia hace muchos años, decían la diferencia de Italia y España. Decían que en Italia robaban a puertas abiertas, que al menos aquí es cierto, había pues unas líneas de tren, unas autopistas, y en Italia que no haya ido últimamente, bueno, últimamente no lo sé, que yo no voy, pero hace 5 o 10 años era un desastre. Las estaciones de tren se caían, las vías eran una porquería, había solo el tren Italia que hacía de arriba abajo. Pero aquí decían aquello de que al menos se roba menos. Era cierto, pero es que aquí la diferencia es que a lo mejor si había un 25% en aquel momento, en Italia se ejecutaba el 25% y robaban, me invento, el 10 o el 15%, pues que aquí se ejecuta el 1%. Y claro, que a lo mejor roban solo el 0,1%. Pero claro, estamos hablando de una ingente burrada de millones de euros, que es un poco lo que dices. Con todo ese dinero bien gestionado, es que Europa nos ha dado un montón. ¿Os acordáis cuando llegó Sánchez y le aplaudieron todos allá con esta historia en Montorredondo tan bonita? Pues claro, hablamos de una burrada de dinero inmensa. Sí. Vale, dime. No, mi pregunta es, ¿qué opinas de Alice Pérez? Mira, me lo han preguntado hoy en Pamplona, y yo he sido muy claro. Yo hablé con él al principio yo cuando hablo al principio de los tiempos, me refiero a 2020 o así, me comentó si tengo la verdad no me acuerdo, de vernos o de hablar o tal, y no me interesó. Lo que está haciendo, pues cada uno tiene sus historias. A mí realmente hay cosas que puedo entender más o menos. Yo considero lícito cualquiera que quiera participar en democracia, ¿vale? En eso no tengo ningún problema, pero no es el estilo, digamos, de cómo yo hago las cosas, también os lo digo. Y que acaba saliendo su acta de diputado, eurodiputado o no, pues habrá que felicitarle, porque estamos un poco en lo mismo y no quiero comparar, obviamente. Al final, la gente vota lo que vota, y si hay gente que le va a votar lícitamente, obviamente, pues felicidades. Bueno, pero estabas hablando de que la gente va a los partidos para estar en una situación porque no ha hecho nada en su vida y tal, promete que todos los que van con él van a renunciar al sueldo público. Ya, pero partimos de un concepto, y no me tire de la lengua, pero Alice Pérez, hasta donde yo sé, jamás ha trabajado de nada más que de política. O sea, partimos de ese concepto. Sí, hombre, era asesor de Ciudadanos. Sí, pero luego, sí, pero yo no quiero entrar porque sé que ahora grabarán esta parte y tal, pero, y lo digo con todo el respeto porque yo soy los que en eso respeta a todo el mundo. Yo, si alguien se cree que todas las historias que saca provienen del aire o de su capacidad de investigación, pues no sé, yo tengo mis dudas. Al final, siempre, o yo pienso, siempre hay que mirar de dónde vienen las cosas. ¿Por qué aparecen? ¿Por qué no aparecen? ¿En qué medida sirven para una cosa u otra? Yo conozco a gente, entre comillas, de su equipo, por ejemplo, que me merecen todo el respeto. Yo, por ejemplo, soy de los que cree que en el caso del Congreso, las preguntas que hace gente del equipo de Negre son lícitas. Y no entiendo por qué no se responden. Por decir el ejemplo, hablo de Vito Quiles, y me parece gente muy respetable. Que luego él quiera llegar a ser eurodiputado y done su sueldo, me parece también muy respetable. Más faltaría, cada uno puede hacer lo que quiera con sus actividades. Que las informaciones que saque se otorgue el poder de ser la regeneración de este país, yo pienso, con todo el respeto, que aporta más. Es una frase que digo muchas veces. El señor que tiene un colmado en una esquina y que está sobreviviendo pagando los autónomos, que otro tipo de gente. ¿Por qué? Porque fundamentalmente al final tú puedes utilizar los resortes del Estado para 1000 cosas, pero a veces intentar destruir
para tú crecer, mi opinión no es positiva. Y Igual es destruir para crear. sí, pero ¿qué capacidad tiene? Yo la pregunta que me haría, y ojo, y que lo puede votar quien quiera, más faltaría, ¿eh? ¿Qué capacidad tiene de crear alguien que, hasta donde yo sé, que no ha creado nada? Yo creo que poca. Que no ha creado nada. Sí, una comunidad que dice él, que muy bien. ¿Pero dónde sale la información que tiene él? ¿Alguien se cree que está investigando cada día? ¿O alguien puede, no sé si conocen a la persona, o es fácil que alguien le esté dando información para jugar con esa información? Yo no digo que sea tonto, pero para jugar con esa información con una utilidad muy clara. Y no entro, por ejemplo, en el debate que dicen algunos de Vox que lo hacen para quitarle votos a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo a partir de ahí, los vínculos a veces de cierta gente con ciertas estructuras de Estado, más oscuras, menos oscuras, a mí a veces nervioso no me ponen, pero me incomoda. Y yo en aquel momento que me contactó, y te hablo de, me acuerdo que había sido el 2020, 2020 al principio, yo tengo su teléfono en el móvil, bueno, no sé si es el mismo, pero yo lo tengo grabado y tal, pues yo evacué mis consultas, digamos, y me dijeron que no era recomendable en aquel momento, ¿Por qué? También me lo explicaron y luego he visto la trayectoria y yo personalmente es una manera de actuar que no haría. ¿Que es lícito? Obviamente. Ya saben que he defendido cualquier opción política es válida. ¿Que hay gente que le quiere votar? Perfectamente. ¿Que sale de eurodiputado y hace todo esto que dice? Perfectamente. No voy a compararlo, pero también me acuerdo de un diputado que a los 15 meses se iba a ir a su casa. Y todavía está. Bueno, a lo mejor ahora lo largan, pero en principio todavía está. Pues claro, yo de las promesas de aquellos buenos que quieren hacer la bondad y todo, y al final cada uno es responsable de lo que hace. Y yo sigo pensando que es una trayectoria cuanto menos extraña. Y ojo, yo admito una cosa, que hay muchas cosas que ha hecho que son muy válidas. Por ejemplo, y te pongo un ejemplo muy claro, el tema de la señora de Farreras. Y le ha dado la justicia la razón, con lo cual yo jamás, más que nada que si nos está viendo alguien y lo quiere pasar a él, yo jamás lo voy a criticar en público. Pero yo creo que en este país hay una cosa que a veces la gente, que yo sepa, nunca me ha criticado en público tampoco, Yo creo que hay una cosa que la gente en este país a veces se despista, y es que no estar de acuerdo con una forma de actuar no quiere decir criticar. Y entonces yo creo que es lícito lo que hace él, yo no lo haría en ese sentido, nadie de lo que diríamos de nosotros lo haría en ese sentido, pero oiga, perfectamente lícito lo que hace, respetable más faltaría, y si gana, se gana su 1 o 2 diputados, que ahora parece que podría ser, totalmente felicitable. Pero incluso voy a más. Si no hablamos en el canal, en general, habitualmente, de partidos que tienen 5 y 6 diputados, nos cuesta mucho hablar del que tenga 1. En nuestra época, seguramente, hablo de años más atrás, no hubiéramos hablado de Jesús Gil, y era alcalde de Marbella, porque son cosas puntuales. ¿Tiene su momento, lo va a aprovechar, tiene su ventana de oportunidad, lo va a aprovechar o le va a salir bien? Posiblemente. Dicho lo cual, lo dicho, jamás le voy a criticar, pero no porque no lo haga en público, no, es que tampoco en privado lo criticaría, porque es que no tengo suficiente opinión para decir algo negativo. Pero las formas de actuar, a mí personalmente, no me convencen. Pero eso no deja de ser más que una opinión en ese sentido personal. Como ya casi es la hora, solo una duda, porque si te hago otra pregunta vamos a acabar a las 8. ¿Quién juzga al presidente del Tribunal Constitucional? ¿Quién tiene la capacidad de juzgar al presidente del Tribunal Constitucional? Mira, pues, una pregunta tan concreta voy a quedar fatal, no tengo ni idea. Yo me imagino, lo que sí es cierto es que el Tribunal... No, pero hay una cosa cierta que no hay que olvidar, el Tribunal Constitucional no es un ente jurídico como el Tribunal Supremo.
no depende de los jueces, es una institución que come aparte. Es decir, los jueces del Tribunal Constitucional, muchos no son jueces, han de ser juristas con reconocido prestigio, etcétera. Sí, pero al final el Tribunal Constitucional no son justas, tienen la potestad de aprobar cosas como la ley. No, pero solo lo que entra dentro del ámbito constitucional. Una sentencia penal, el constitucional no pasa por ahí. Es claro, es que, a ver, el constitucional sí que es cierto que es un elemento que en otros países no existe y que se inventó en su momento por un tema, vaya usted a saber, pero que en principio no depende obviamente del Consejo General del Poder Judicial, va un poco aparte. A partir de ahí, pues yo le confieso que no sé quién puede juzgarlo, pero tampoco sé quién puede juzgar a, ¿cómo se llama?, a los miembros del Tribunal Constitucional. Lo desconozco, ¿eh? Tampoco me lo había planteado, ¿eh? Sí. Pues le digo, pues no lo sé. No le voy a mentir y decir una historia que no sé. Aquí me ha cogido. Vale, si alguien tiene alguna pregunta más rápida, sí. Dime. Que cortes la frase. Vale, Colín, vale. No, ¿alguna cosa más? No. Sí, una rápida, pero rápida. A ver. Parece ser que alguien tiene interés en que la droga siga entrando por Barcelona. Se cargaron el servicio tan efectivo. ¿Podrían hacer eso ahora con la U? Están sacando cosas. Hombre, por poder se puede hacer todo, ¿no? Claro, pero es que eso al final es... A ver, yo siempre digo aquello de la bola de cristal, de que hay cosas que pueden cambiar de un día para otro sin prácticamente saberlo. Es decir, ahora me invento un concepto, ¿eh? Imagínense que mañana, yo qué sé, Sánchez se divorcia a su mujer y dice que se ha dado cuenta que era muy mala. Eso solamente le daría votos. Claro, ¿qué pasa? Si pasa yo no sé nada, vuelvo a insistir, pero claro, al final una cosa que repito muchas veces en el canal y que creemos que es súper interesante, que es que aquello decimos de que debería haber en los partidos ciertos sistemas de inteligencia, que es pensar escenarios como si fuera esto Hollywood, ¿eh? Los más rocambolescos posibles para tener el apartado, digamos, de respuestas que hay que hacer. Saben todos, por ejemplo, que en este país, por suerte, hay planes de contingencia para todo. Este país, aunque no lo sepan, hay planes de contingencia por un ataque nuclear. O sea, hay un manual, como salen las películas a veces americanas, ataque nuclear, coges el libro y dices, página 22, hay que yo que sé qué. Pues eso existe. Y a veces te sorprende que los partidos políticos con el día a día no generen esos mecanismos que al final lo que ellos buscan es ganar unas elecciones. De la manera creemos que es ilusionando a la gente, sí, pero al final lo que buscan es tener un voto más que el señor de al lado. Pues claro, ¿pueden cerrar la UCO? Habría que valorar. Lo lógico sería que los partidos tuvieran un plan diciendo, ¿qué pasa si se cierra la UCO? Problema de este país, que si se cerrara, que no creo, la UCO mañana, todos improvisarían. Porque al final la sensación es que todos improvisan en este país. Entonces, claro, falta muchas veces inteligencia, no en el sentido de listos, inteligencia en el sentido de cultura de inteligencia, de pensar argumentos, pensar respuestas, dar soluciones a las cosas. ¿Alguna pregunta más? No, vale, pues si les parece lo dejamos aquí. Gracias a todos por venir y quien quiera preguntar algo ahora que lo pregunte.